España vuelve a estar sola y esta vez en el seno de la OTAN y no precisamente por la voluntad del resto de socios. Los 32 países que conforman la Alianza Atlántica han acordado elevar su inversión en defensa hasta el 5% del PIB, una cifra que, aunque elevada, ha sido consensuada por todos menos por uno, por el gobierno de Pedro Sánchez, por nuestro gobierno. La escena ha sido tan simbólica como sonora. El presidente del gobierno ha sido el único en negarse a firmar lo que el resto de aliados han aceptado tras la petición de Donald Trump. Lo ha hecho rodeado de escepticismo, de críticas veladas y otras no tanto. Y es que el presidente, por ejemplo, de Estados Unidos, fiel a su estilo, no ha tardado ni un minuto en arremeter con dureza. Desde el propio avión presidencial y a través de su red social señalaba a España como un problema. Una declaración demoledora que ha acompañado con una tabla donde nuestro país aparece en el último lugar en gasto militar y una amenaza implícita, la posibilidad de no cumplir el artículo 5, que es ese que garantiza que un ataque a un país aliado es un ataque a todos ellos. El enfado de Trump no se ha quedado ahí, ha revelado incluso un mensaje privado del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, en el que este celebra que Europa va a pagar a lo grande, es literal, y que esa iba a ser su victoria, en una alusión directa al liderazgo de Trump. Y más allá de esto, el aislamiento español empieza a preocupar a los aliados. El primer ministro belga lo ha expresado con una ironía cortante, afirmando que será estupendo ver cómo Sánchez consigue alcanzar con un 2,1% lo que los técnicos de la OTAN han calculado que requiere un 3,5% como mínimo. Si lo logra, es un genio, dice. España firma un documento que reconoce que hay que gastar un 5%, pero pretende invertir apenas un 2%. Es decir, firmamos lo que no pensamos cumplir, decimos sí haciendo no. Una petición incómoda, difícil de explicar fuera, pero también dentro de nuestras fronteras. Mientras tanto, Moncloa se insiste en que los compromisos militares se van a cumplir, aunque a su manera. Lo cierto es que el escepticismo crece y tanto que desde fuera de nuestras fronteras incluso se acusa directamente a Sánchez de dinamitar la unidad en un momento en el que la OTAN intenta mostrar músculo. Pero si algo ha conseguido el presidente del Ejecutivo con esta polémica es lo siguiente, que se hable de esto y no de otras cosas. Porque mientras la cumbre de La Haya convierte a Sánchez en protagonista indiscutible, aunque algunos lo llaman el farolillo rojo, se diluyen los ecos de las causas judiciales que acorralan a su entorno y fíjense que son unos cuantos. Un ruido internacional que para Moncloa llega en el mejor momento, aunque sea con España sola, aislada y criticada por sus socios más cercanos. Muy buenos días, hoy es miércoles 25 de junio, en el santoral del día de hoy celebramos San Máximo de Turín. Muchísimos asuntos de los que hablar en esta mañana de hoy, en los que hemos empezado con mucha tensión en el Congreso de los Diputados, en esa sesión de control al Ejecutivo, en la que no estaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero en fin, eso no ha servido de excusa para que no hubiese tensión, también un poco de show, circo y también la censura impuesta por Francina Armengol, defendiendo constantemente a la bancada del Partido Socialista, para enfado de nuevo de Miguel Tellado, que le ha incluso dicho directamente a la presidenta del Congreso de los Diputados que a todos les iría mucho mejor si ella cumpliese con el reglamento de la Cámara Baja. En fin, muchísimos asuntos de los que hablar en esta mañana, así que les invitamos a quedarse con nosotros aquí en Dando Caña en estas 2 horas, que comenzamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal estás? Pues bien porque no he visto la sesión de control, porque me he dedicado a las mujeres de Ábalos esta mañana, que estaban en ambas cadenas. Y me ha parecido, unas cuantas. Sí, pues había 2, una en cada una, y me ha parecido mucho más entretenido. Y después me he encontrado con la pareja feliz de moda ahora, que es Donald y Rutte, y entonces hay que reconocer que el tuit de Rutte me ha llegado al corazón, eso de estás volando hacia otro éxito. En La Haya esta tarde no ha sido fácil, pero todos han firmado, aquí dice todos han firmado, no todos firmarán. Todos han firmado el 5% en gasto en defensa. Donald, nos has conducido a todos a un momento muy importante para América, Europa y el mundo. Conseguirás algo que ningún otro presidente en décadas pudo hacer. Europa va a pagar a lo grande como deberían y será tu victoria.
Bueno, pues yo estoy un poco alucinado, ¿no? Porque esto de ver un mamporrero, que un secretario general de la OTAN tan rebajado a secretaria o a secretario promocionado, diríamos, la duda que ha sembrado Donald Trump sobre el artículo 5, el ver que en la rueda de prensa de Trump y de Rutter se hablaba, sobre todo los periodistas y otros colocaban que el peligro se llama Rusia, que por cierto Orbán, cuando le ha tocado hablar, ha dicho que de Rusia, que no sufran por Rusia, que no tienen ni media bofetada. Y sabiendo que nuestro enemigo es Marruecos fundamentalmente, y que esa enemistad de Marruecos o ese posible peligro de Marruecos se manifestaría en Ceuta, Melilla y Canarias, y que eso dudosamente ya estaba en el artículo 5, al menos Ceuta y Melilla, Canarias parece que sí, y si el 5 es interpretable, lo que no sé qué puñeta hace España pagando un puñetero euro. Eso es lo que no acabo de entender. Con lo cual, en ese sentido, no me alineo con Sánchez, porque Sánchez lo único que hace es querer quedar bien enfrentándose a Trump, sino que me alineo con una postura nueva, que es que yo soy España y no pago un puñetero euro si no se comprometen por escrito y formalmente y en rueda de prensa y en un mensaje dirigido al mundo de que Ceuta, Melilla y Canarias forman parte del artículo 5 y que ese artículo no se lo salta a nadie, porque si no, pues que pague su tía. Por cierto, es que un 5%, yo supongo que sabemos lo que es, pero un 5% es una salvajada, ¿eh? O sea, un 5%, por ejemplo, corresponde a todo el gasto en educación, a casi el gasto en sanidad, a casi un poco menos, y hombre, esto no es ninguna tontería, ¿no? Y en fin, me lo pensaría varias veces antes de pagar esa cosa. Por cierto, el problema más grande que tienen los españoles, que sepa yo, no es Rusia, sino que es la vivienda, y ¿sabéis lo que vamos a gastar en el PIB? ¿Cuánto? 0,5% del PIB. Entonces, gastar un 0,5% del PIB... ¿Y no se ha aumentado en los últimos años? Sí, ha bajado porque estaba en el 1%. Claramente es ironía. Sí, ha bajado, estaba en el 1%. Es que lo he buscado y ahora no lo encuentro para tener los datos exactos. Pero estaba en el 1%, no sé qué año, no sé si era el 2022 o antes, y ahora ha bajado al 0,5%. Hombre, si el gran problema de España lo bajamos al 0,5 y un problema que le afectará a Polonia, seguramente mucho, y a Estados Unidos, que tiene que vender armamentos si no entra en guerras, que es Rusia, el 5%, yo creo que nos están tomando el pelo unos, otros y los de más allá. Y nuestro jefe de gobierno es puntos suspensivos para no faltar el respeto a nadie. Nos acompaña también en esta mesa Arturo Moreno. Hola, Alba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y también Carlos Flores, un placer. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hablaremos de este asunto que está mencionando Josep María Francas. No solo pondremos la mirada en la cuestión del gasto militar, el gasto en defensa y también otras partidas presupuestarias de nuestro país, como bien pueden ser vivienda o sanidad, sino que también nos vamos a centrar en otras cuestiones, aunque ya les digo que esta es la que está marcando sobre todo la agenda internacional de cara a esta cumbre de la OTAN que se está celebrando en La Haya, y desde luego todas las preguntas de los compañeros periodistas de todos los medios de comunicación de esta mañana a los diferentes líderes que conforman la alianza iban en este sentido. En unos minutos les mostraremos también qué es lo que ha sucedido en la sesión de control, porque mientras fuera está lo de la cumbre de la OTAN, aquí estamos con diferentes casos de corrupción, de Félix Bolaños, el caso Koldo, las mujeres de Ábalos, en fin, un sinfín de cuestiones de corrupción nacional. Es que he encontrado el dato, el 1% fue en el 2002 y a partir del 2022 es cuando estamos en un 0,5%. Increíble. 2002. Bueno, como les digo, muchas cuestiones, no solo internacional, nacional. Por cierto, también comentarles que sobre la OPA de BVA Sabadell, el primero de ellos, el BVA, se está planteando qué hacer, enseguida lo analizaremos también. En primer lugar, nos vamos con otras cuestiones que quizás no estén en la primera portada, pero que son muy importantes. Empezamos por la Comunidad Valenciana, porque Manos Limpias ha interpuesto una denuncia contra la magistrada, contra la juez de Catarroja, contra Nuria Ruiz, que instruye la causa de investigación de la Dana por 3 presuntos delitos de prevaricación
judicial. Lo ha explicado en estas últimas horas el secretario general, Miguel Bernard, que ha comparecido desde Valencia para anunciar esta denuncia y cuáles son los motivos que han llevado a esta organización a presentar esta querella contra la juez, que ha dicho no es espuria en beneficio propio. Considera, dice que presentan esa querella por irregularidades clarísimas y manifiestas en la instrucción. Consideran que se está llevando de una manera muy politizada y sectaria, mirando solamente para un lado, y que hay esos 3 presuntos delitos. En su comparecencia ha sostenido que su intuición le dice que hay una veintena más de víctimas por la Dana que las 228 oficiales que se contabilizan, motivo a su juicio de prevaricación. Considera, en este sentido, que el Gobierno está ocultando los datos reales de víctimas mortales por la riada de la Dana. Aunque creáis que es un bulo, asegura, sigo pensando que hay muchas más víctimas de las que nos ha dicho el Gobierno, y si eso creéis que es un bulo o noticia falsa, ahí están en los juzgados. Tiempo al tiempo, porque ahora dice no tiene la certeza, sino la sospecha de la existencia de más víctimas. Y de la Comunidad Valenciana nos tenemos que ir hasta Aragón, porque allí se ha vivido una situación muy similar, María Vallejo, que sin embargo tampoco ha trascendido en absoluto. Sí, así es, Salva. El pasado 13 de junio Aragón sufrió unas inundaciones que afectaron a 19 pueblos. Unas tormentas que no solo inundaron esos pueblos, sino que también provocaron cortes de agua y luz, destrozos en viviendas, edificios públicos y también en comercios. Aunque no hay que lamentar fallecidos, hubo personas que tuvieron que ser rescatadas por los servicios de emergencia al quedarse atrapadas por esas fuertes lluvias. Los municipios afectados se encuentran en Zaragoza y en Teruel, como Aguiló, Letux, Moyuela o Santa Cruz de Nogueras, entre muchos otros. Los daños, como decimos, fueron bastante importantes y España también se volcó con Aragón. La Comunidad Valenciana, aún con ese recuerdo de la Dana, mandó ayuda humanitaria y alimentos. Sin embargo, el Gobierno de Aragón pidió que se declarase como zona catastrófica todas esas zonas afectadas. El Consejo de Ministros aprobó ayer esa declaración de zona afectada gravemente por una emergencia en esos 19 pueblos. Esta declaración supone también la tipificación de ayudas para daños personales, para viviendas y para infraestructuras municipales. Falta por ver si realmente esas ayudas llegan o tardan, como pasa todavía en la Comunidad Valenciana. Se prevé también que el organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas, como los permisos de circulación, así como las bajas de vehículos siniestrados durante todas esas lluvias. Gracias, María. Bueno, 19 pueblos inundados en Aragón que recibieron además la ayuda de la Comunidad Valenciana, como les contábamos aquí hace apenas unas semanas. Carlos, desde luego, lo que está sucediendo en la Comunidad Valenciana, esta mañana leían el debate que hay muchísimos vecinos que no saben qué hacer con sus vehículos, las ayudas siguen sin llegar. Desde luego es una situación a la desesperada para esas miles de familias que ya sufrieron el abandono en esos primeros días y que a día de hoy siguen estando igual. Bueno, déjame que me centre, si no te importa, en la primera parte de la noticia, que es en la dimensión judicial de la catástrofe de la Dana. En efecto, Manos Limpias se ha anunciado que se querellará contra la ya conocida como jueza de Catarroja, no hace falta especificar ni su nombre ni el juzgado, porque está haciendo lo que se supone que nunca tendrían que hacer los jueces, que es convertirse en el centro de la noticia. La noticia tendría que ser efectivamente la tragedia, eventualmente los protagonistas de la noticia tendrían que ser las víctimas y los responsables, pero la juez Ruiz Tobarra, ese es su nombre, se está convirtiendo en protagonista de esta situación por una instrucción muy peculiar, con muchos, muy incisiva, lo cual no es mala cosa, muy rápida, lo cual tampoco es mala cosa, pero con muchas connotaciones políticas y con muchas intervenciones o posicionamientos extrajurídicos. Una juez sabe de derecho, no sabe de climatología, no sabe de geología, no sabe de emergencias. Para eso tiene peritos, que son los que le dan la visión de una parte y de la otra parte. Pero la juez Tobarra parece ser que sabe absolutamente de todo y opina que la situación era urgente a tal hora, que no era tan urgente a tal hora, que deberían de tomarse tales o deberían tomarse cuáles medidas. En segundo lugar, la juez ha sido particularmente beligerante con Manos Limpias, y Manos Limpias lo único que está haciendo es responder. Le negó la personación en una de las causas, y Manos Limpias lo que está haciendo es reaccionar. Y en cuanto a la
cuestión de los muertos, a ver, que nadie se piense o que nadie vea esta cuestión desde el punto de vista escatológico, pensando que hay muertos en algún sitio, metidos en un frigorífico todavía debajo del lodo. La cuestión del cómputo de los muertos se refiere al cómputo de las causas de fallecimiento. Exacto. Hay familiares que argumentan que sus allegados fallecieron como consecuencia de la riada, pero sus causas de fallecimiento han sido imputadas a otros hechos colaterales a la riada, pero ligados a la misma, y por lo tanto están fuera de ese cálculo de 227, si no me falla la memoria, víctimas, entre comillas, oficiales que las autoridades reconocen. Esa es la dimensión judicial del asunto. Bueno, Franca, no sé si... No, a ver, yo solo me sorprende una cosa, que ya me sorprendió al principio, porque si la jueza actúa políticamente o no es muy opinable, seguramente. Aquí vino una vez un youtuber, ¿te acuerdas?, que explicó que esa juez estaba condicionada por una sentencia o de la audiencia o del Supremo que no la dejaba investigar sobre exactamente no sé qué. Yo no me enteré mucho, pero como ese tema pasó, pero yo tampoco soy muy capaz de entrar en la juez. Lo que sí veo una similitud entre el juez Peinado y esa mujer, en cuanto que el juez Peinado, lo que lleva por delante, no gusta a una serie de personas, que diríamos es el sector PSOE, y esta juez no gusta a una serie de personas, que es el sector derecha. Su actuación me refiero. La respuesta es que al primero es el gobierno, con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, los que van a por él, y le han puesto ya todo tipo de cosas. Y en cambio a esta tiene que ser manos limpias. Hombre, igual la oposición sería bueno que hiciera algo. O no, o igual se están pasando con el juez Peinado, que es probable, pero en fin, del todo en un lado y el nada en el otro, no deja de asombrarme a mí. Me refiero fundamentalmente al que gobierna en Valencia. Es que la oposición básicamente respeta la independencia judicial y respeta las actuaciones judiciales. Sí. Y si a la postre se detectase alguna irregularidad, lo propio sería recurrir la resolución que en su momento recayese. Esa es la diferencia entre un gobierno de piratas y una oposición responsable. Pero ya que tenemos a alguien aquí que pertenece, ¿te referías al PP? Hombre, me refería al gobierno de Valencia, si realmente está viendo... Bueno, ya que tenemos a alguien del PP aquí, que es Pablo Pose, aunque haya llegado tarde... Permitidme que le salude y pueda aportar su propia opinión. Pablo, muy buenas, perdón por llegar tarde. Pues bueno, en eso último que decías, el argumento está bien. Precisamente, pues el juez Peinado es un juez que todo el mundo sabemos su nombre, han filtrado su nombre, su residencia, a lo que se dedica a su familia. Los carnets de identidad doble. Es el señalamiento. Y esta jueza, ya ahora mismo no me acuerdo ni el nombre. A lo mejor se ha filtrado, pero es que no tengo ni idea. Sí, es decir, se ha filtrado. Pero es decir, que no hay una estrategia como se está yendo contra jueces particulares porque van contra cosas contra el gobierno para señalarles. Yo creo... decíamos, ¿no?, que es manos limpias, ¿no?, el que está haciendo la acusación popular, pues precisamente por cosas como esta, el gobierno central, Félix Bolaños, quiere sacar una ley para limitar la acusación popular, ¿no? O sea, es clarísimo. Estamos hablando... Perdona, en este caso no estamos hablando de acusación popular, estamos hablando de que presenta una querella por prevaricación. Después de que la hayan expulsado como acusación popular. Pero ya no tiene que ver con la acusación, eso lo puede hacer cualquiera, ¿vale?, sin ser acusación popular. Sí, es un fenómeno distinto. Yo lo que digo es porque no reacciona el gobierno de la Generalitat. Me ha dado Carlos un argumento que me parece sensato, es decir, es que consideramos la justicia como otra cosa y esperamos, bueno, me parece un argumento. Pero claro, por eso es un poco lo que decía. La acusación popular no tiene nada que ver, ¿eh? No, digo, o sea, si quieres recapitular... No me hagas trampa como si fueras del PSOE. No, pero creo que hay jueces a los que se les señala desde las instituciones, y estamos viéndolo como juez Peinado, y eso es malo. Eso es malo, claro, que es malo señalar a jueces. Eso es bueno, por supuesto, es un poco lo que estaban diciendo, ¿no? Y esta juez no. Y digo, además aprovecho y digo que creo que precisamente por este tipo de causas en las que las acusaciones populares están haciendo papeles importantes, se quiere limitar su actuación desde las reformas que está haciendo el legislativo, porque hay una preocupación desde el Gobierno central, desde el Ministerio de Justicia, para que esas causas judiciales que van en contra de los intereses que puede tener el Gobierno no salgan para adelante. Este caso de Valencia, que es el que estábamos hablando, pues creo que es claro, ¿no?, porque creo que también por parte del Gobierno central hubo una actuación impropia, una dejación de funciones, y quieren que el tema, cuanto menos se revise, mejor. Yo creo que lo veo clarísimo. Dejación de funciones hubo de todos, ¿eh? Es decir, porque vamos, yo creo que cuando
ocurre una catástrofe de este tipo, natural, con la profundidad que tuvo lugar, es decir, con 200 y pico desaparecidos, muertos, ¿no? Muertos, sí. Hombre, pues la única obligación que tiene un político, la primera es estar en su sitio, ¿no? Eso, tal. En cualquier caso, creo que la responsabilidad global es claramente del gobierno central. Ahora bien, la jueza, pues hombre, a lo mejor puede emitir, pero en fin, me parece que los ciudadanos tenemos que ser respetuosos con las actuaciones judiciales, un cierto tufillo que partidista, el enfocarse demasiado en las responsabilidades del gobierno valenciano, del gobierno de la Generalitat, y eso me parece que es una cosa que estamos percibiendo todos los ciudadanos, ¿no? de que es proclive quizá con demasiado peso a cebarse en la Generalitat, pero en cualquier caso no ha habido responsabilidades políticas realmente, ni a nivel nacional, que es clarísima la responsabilidad del Ministerio del Interior y del presidente del gobierno en este asunto, y tampoco creo que las responsabilidades políticas en la Comunidad Valenciana también han quedado muy limitadas, ¿no? En cualquier caso, sí, me parece que la incompetencia ha quedado de manifiesto del Estado. Una matización, no es que tenga más inclinación a investigar la actuación de las autoridades autonómicas, sino que es la única actuación que ha investigado. Es decir, Manos Limpias presentó una denuncia contra las dos agencias estatales directísimamente implicadas en el asunto, que es AEMET, la Agencia de Meteorología, y la Confederación Hidrográfica del Júcar, y las inadmitió. Es decir, de plano, la juez ya sabe que ahí no hay ningún indicio de culpabilidad y de responsabilidad, repito, respecto de la agencia estatal que prevé las alteraciones climáticas y la agencia estatal que se ocupa de vigilar los flujos de agua, los cauces de los ríos. Como mínimo me parece sorprendente. ¿Y no sería necesario que, de alguna manera, alguien en otro juzgado incoara un procedimiento sobre eso? Porque parece que la juez habla, yo por lo que he entendido, diríamos, ha pasado este fenómeno, ¿cómo ha reaccionado este gobierno? Y alguien podría decir, vamos a ver por qué puñeta ha pasado este fenómeno, que igual sería otro enfoque, y no sé si otro juez... Bueno, si esto te parece poco ridículo, en el Congreso de los Diputados tenemos 2 comisiones de investigación para investigar el apagón, 2, no una, sino 2, y para investigar la riada tenemos una comisión en las Cortes Valencianas, tuvimos otra en el Ayuntamiento de Valencia, hemos tenido otra en el Senado y vamos a tener otra en el Congreso de los Diputados. Y del Congreso de los Diputados, hasta allí nos iremos a la vuelta, sobre todo porque es noticia de última hora, está saltando ya en muchos medios de comunicación. El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se han reunido en privado en la Cámara Baja. Les contaremos el contenido de ese encuentro en unos minutos. ¡Guau! 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a las 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias. Vamos ya con lo político y con lo nacional, porque esta mañana la sesión de control al Gobierno ha estado marcada no solo por ese debate sobre el gasto en defensa, del que hablaremos en unos minutos, sino también a cuenta de los diversos enfrentamientos por la corrupción del Partido Socialista. También se ha hablado mucho de Pedro Sánchez. Se trata de la última sesión de control al Ejecutivo antes de las vacaciones del verano, como les digo, sin el líder del Ejecutivo, que se encuentra en esa cumbre de la OTAN en La Haya, y desde luego el primer cara a cara del día ha estado marcado precisamente por la corrupción. De hecho, la peor parte se la han llevado tanto María Jesús Montero como Félix Bolaños.
La Guardia Civil entrando en Ferraz y en el Ministerio de Fomento mientras intentan sacar cajas por la puerta de atrás. Una actriz porno intentando ocultar un pendrive debajo de los pantalones con las conversaciones de la trama. 2 secretarios de organización, Ábalos y Cerdán, junto a un portero de puticlub que les ha grabado a todos, declarando en el Supremo. Señora Montero, díganos, ¿a qué teme el Gobierno? Respetar la democracia significa aceptar sus reglas de juego. Y este Gobierno es un Gobierno legítimo salido de las urnas, algo que ustedes nunca desde el primer día han querido aceptar. Da miedo un partido que aspira a gobernar y que pone en duda los resultados electorales de la última contienda. Tienen miedo al siguiente audio, miedo a que de sus conversaciones, señora Montero, también haya grabaciones. Tienen miedo a que aparezcan los contratos del señor Cerdán con alguna firma. Tienen miedo de que sus propios compañeros cuenten lo que saben. Miedo a que colaboren con la justicia. Ante la corrupción, la reacción de mi partido es pedir el acta al señor Santos Cerdán. Es expulsarlo del partido o producir su baja voluntaria. Muchísimo revuelo en la Cámara Baja también a raíz de unas declaraciones de Yolanda Díaz acusando a Alberto Núñez Feijóo de una manipulación electoral en la Xunta de Galicia, ante la que toda la bancada del PP ha saltado y se ha llevado luego la reprimenda de Francina Armengol. Su falta de ética esta semana, acusando al Gobierno de España diciendo que se han hackeado el resultado electoral del 23 de julio. Y esto es muy grave, señor Feijóo. Señor Feijóo, aproveche usted para explicarle a su bancada cómo hackeaban ustedes, los del Partido Popular, el resultado electoral en Galicia. Explíquenle ustedes cómo votaban los vivos y los muertos en Galicia. Explíquele usted, señor Feijóo, aquello del carretaxe en Galicia. Señor Bendodo, señor Bendodo. Son conscientes de la imagen que están trasladando y de la falta de respeto a esta Cámara y a los ciudadanos. Respetar la democracia es respetar las instituciones y respetar todas las opiniones. Y hablando de imagen, no pasa desapercibido este detalle, el de cuando Yolanda Díaz estaba terminando de hablar y de verter esas acusaciones hacia las elecciones en la Xunta de Galicia, María Jesús Montero le da así una palmadita a la propia Yolanda Díaz en la espalda como para que se espere que no siga hablando y que se escuche el resto de los gritos que trasladan desde la bancada del Partido Popular. Creo que ahí lo están viendo, ese momento en el que la vicepresidenta le dice a Yolanda Díaz que se calle para que se escuche y se haga un poco más de show en la Cámara Baja. Gritos también de dimisión, los de la bancada del Partido Popular a Félix Bolaños. Peticiones de dimisión a Félix Bolaños, al ministro de Justicia, justo unas horas después de que en el día de ayer conociéramos cómo el magistrado Peinado solicita al juez del Tribunal Supremo que abra una investigación por 2 delitos, por un delito de falso testimonio y de malversación en lo que se refiere a la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, que también acudió a declarar ya en su momento, en este caso, Begoña. Enseguida hablaremos de ello, pero me gustaría contarles la reunión de esta mañana, que desde luego tiene mucha importancia en el contexto actual, porque Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, líder del PP y el presidente de Vox, se han reunido este miércoles al Congreso de los Diputados al finalizar esta última sesión de control al Ejecutivo antes de las vacaciones de verano, hasta el mes de septiembre. En un primer momento, desde fuentes de Génova 13 se han marcado este encuentro en una reunión de cordialidad, donde ambos han comentado el contexto político tanto nacional como internacional, un encuentro que han definido de cordial y respetuoso desde la lógica discrepancia entre partidos diferentes. Lo marcan en esa absoluta normalidad, pero desde luego cobra mucha importancia
porque se trata de un primer encuentro, si no me equivoco, desde hace muchísimo tiempo, si no me equivoco, desde finales del año 2023 y sobre todo días después de que desde Vox se haya manifestado ese cabreo por la no intención de Feijóo, esa negativa de Feijóo de plantear una moción de censura ante todo lo que está sucediendo. Desde fuentes de Vox lo que nos están indicando ahora mismo es que esa reunión se enmarca en esos términos que han explicado desde el PP y señalar, dicen en Vox, que Santiago Abascal traslada a Alberto Núñez Feijóo en privado lo mismo que le dice en público. Como no podía ser de otra forma. Yo no llevo la cuenta de cuántas veces se han reunido, se han encontrado en los pasillos Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Hay veces que la distancia entre una y otra esquina de la misma bancada, porque están exactamente en la misma bancada, en uno y en otro extremo es mucho más grande de lo que aparenta, y aún no habiendo tenido todavía un comunicado oficial por parte de Vox. El Partido Popular sí que ha hecho pública una pequeña nota. Pues yo pondría la mano en el fuego, que es un término que se utiliza mucho últimamente, con que Santiago Abascal le habrá trasladado a Alberto Núñez Feijóo el deseo, la voluntad, la convicción que tiene Vox de que es necesario plantear una moción de censura frente a Pedro Sánchez. Moción de censura que Vox no puede plantear por sí misma, a diferencia de la legislatura anterior, en la que teníamos más de 35 diputados, que es el número mínimo que la Constitución exige a este respecto. Los teníamos y los utilizamos no una, sino dos veces. En esta ocasión no podemos hacerlo sin ir de la mano del Partido Popular, o sin que algún otro diputado del Partido Popular o de cualquier otra formación se preste a apoyar esa moción con su firma. ¿Y por qué? Pues porque, con independencia de que los números salgan o no salgan, que probablemente no saldrán, una moción de censura es, en primer lugar, una oportunidad de plantear una alternativa de gobierno, de ponerla negro sobre blanco. En segundo lugar, una oportunidad para generar un debate social y un debate político dentro y también fuera de la Cámara, también, por supuesto, en los medios, respecto de los modelos políticos confrontados. En tercer lugar, una oportunidad para exigir un alineamiento de todas sus fuerzas. Quizás no saliesen votos suficientes para que el candidato alternativo fuese investido como presidente del Gobierno, pero a saber cuántos votos perdería Sánchez respecto de los que le sirvieron para investirle en el 2023, y ese sí que es un dato significativo. Y en cuarto lugar, porque es una cuestión de dignidad. Si realmente creemos que estamos en manos de un gobierno mafioso y no ponemos todos los instrumentos, los fructíferos y los infructuosos, al servicio de su desplazamiento del poder, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a nuestros electores. Arturo. Sí, bueno, vamos a ver, yo he hablado repetidas veces de la oportunidad de la moción de censura y no me quiero repetir, ¿no? Lo que sí quiero decir, que me parece que es importante, aunque el espacio de tiempo que tenemos para evaluarlo es muy corto, tengo la sensación de que el Gobierno ha vuelto a coger aire, es decir, que ha recibido oxígeno, porque el otro día, en mi opinión, como persona que analiza la realidad política, me pareció que en las declaraciones o no declaraciones de Ábalos y de Koldo, pues me dio la sensación de que se ha decretado la omertá. Es decir, hay un pacto de silencio, ¿no? Un código de silencio, ¿no? Eso, una especie de acuerdo entre clanes mafiosos, ¿no? Donde que Sánchez ya reivindicó el yo soy el capitán, lo ha dicho varias veces, ¿no? Es decir, y al final, pues no colaborar con las actuaciones judiciales, con las autoridades judiciales, no hablar sobre las actividades ilegales, callarse y no denunciar a otros miembros de la organización. Es decir, es un gobierno que está comprando el silencio de estos trillizos de estercolero, de vertedero, a cambio, me imagino, de protección y de protección mafiosa y de un futuro mejor. Es decir, si salen las cintas todos a la cárcel y perdemos el gobierno, si no sale, os podemos asegurar un verano con barbacoa, chiringuito y Jordi Dan amenazando a la esta, ¿no? Que al final parece ser que, dada la catadura moral de estos personajes, es lo único que les interesa, ¿no? También está habiendo una presión a la UCO, ¿no? Se especula con el cese
por elevación del general Yuste, ¿no? Del coronel Yuste, etcétera, ¿no? Y la UCO es una parte esencial de la estructura del Estado que se dedica y lo hace muy bien a perseguir la corrupción, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos ante un cierto blanqueamiento, ¿no? Temporal, porque que mañana pueden cambiar las cosas, a lo mejor el grueso de la artillería se guarda para el día 9, ¿no? Para el día antes o el día después, y eso forma parte de una estrategia, pero me da la sensación que hay un cierto blanqueamiento que propiciado por los socios, ¿no? Que son con estatuas de sal que ya no se pueden salir de la Sodoma y Gomorra que han organizado, porque son totalmente partícipes. También por el cierto paso del tiempo y el cansancio que se provoca en la gente, y también porque no están dispuestos a asumir ninguna responsabilidad política, ¿no? que queda sin sanción, en definitiva, el saqueo permanente político, moral y económico al Estado, el asalto a las instituciones democráticas, ¿no? Es un gobierno prófugo y desertor de los principios básicos de la democracia y del sistema político, ¿no? Y entonces, pues a mí me parece que en este momento, si esto se alarga, también puede provocar mucha frustración en los electores de que con todas las cosas que han pasado este gobierno no caiga. Me parece que están por encubrir la verdad, que hay un pacto de silencio, que están conversando porque saben la munición que tiene uno u otro y están intentando anularlo, y que hay que estar muy vigilantes. Es decir, en política no puedes descansar nunca, ¿no? A ver, son varias cosas. Una, yo la moción ahora mismo no la veo. No la veía hace un mes, aunque la veía más que ahora, pero no la veo ahora mismo, probablemente fundamentalmente porque estamos en verano. Y entonces esto como no se puede presentar una cada semana, o se presentó hace un mes, que entonces quedaban días de recorrido, o ahora me parece a mí que hay que esperar. Lo que no sé si el PP será capaz de en septiembre presentarla o no, por el mismo argumento de ahora, porque el gran argumento que ha usado es que no va a ganarla. Lo cual creo que en el momento, hace unas semanas, no era bueno no ganarla, porque los otros, yo lo comparé a un combate del Rin, y que era tocar la campana, y la moción de censura era el momento de tocar la campana, porque el resto apoyarán a Sánchez, con lo cual pues el Sánchez volverá a salir, diríamos, aunque a no ser que haya mucho material para sacar al día siguiente, claro. O sea, tú metes una moción de censura hoy, la salva pasado mañana, y al día siguiente sale lo que no está escrito en la prensa, entonces sí que ya es la debacle. Pero claro, esto yo no sé si hay alguien capaz de tenerlo tan organizado, ¿no? Con lo cual yo ahora mismo no la veo. Koldo y compañía, me parece que puede ser que se hayan puesto de acuerdo, aunque está saliendo ya información sobre la reunión del fin de semana en el despacho del abogado. Pero otra cosa que hay mucha gente que opina es que están esperando a ver qué hace el otro. ¿Qué hace? ¿Qué hace Cerdán? O sea, ellos están a la espera de ver qué diga. Quiero decir... Cerdán, que ha pedido que su declaración sea pública y sea tal. de forma pública y a través de Televisión Española. O sea, antes se decía una frase que se podía decir el último, ¿no? Ahora ya no se puede decir el último, pero ya se entiende. Entonces, que hable el otro. Claro, la verdad es que, como son tres, igual nunca habla el otro, porque el otro espera a que hable uno, el otro ya veremos cómo acaba, ¿no? Y ya no se sabe, ¿no? Y después, el pleno famoso del día, no sé qué día es, yo no perdería mucho el tiempo, porque eso va a ser el y tú más. O sea, estoy convencido de que Pedro Sánchez va a llevar una ristra del PP desde Fraga, o incluso antes, hasta la actualidad, y el otro, pues tal, y entonces la televisión sacará un corte de aquí, un corte de ahí, y tú más, y fíjate, si me permites una postilla, la gran novedad del debate de estos dos últimos días en el pleno del Congreso es el yo no. Tú dices, el y tú más, sí, ese es el argumento habitual. Ustedes son los corruptos y tú más. No. Ahora, los ministros o las ministras de Sumar, cada vez que toman la palabra, empiezan diciendo, yo no he robado, yo no soy corrupto, mi partido no. Esto no va conmigo. Con lo cual, sacas tus propias conclusiones. Pero ya se ve que es un concepto de corrupción muy estricto al tema económico, cuando la corrupción peor no es precisamente la económica, sino que es la moral, y entonces ya ahí lo tendrían complicado, ¿eh? Institucional. Y el otro día veíamos a Rufián que decía, la izquierda no roba, decían, ¿no?
será que no hay décadas y décadas y décadas de ejemplos, ¿no? Pero vamos, que eso no tiene sentido. Yo creo que esta reunión que decíamos, ¿no?, de Abascal y Feijóo es una buena noticia, que se entiendan o se desentiendan, pero que hablen en público y en privado, yo creo que es una buena noticia. Sería mejor que se entendiesen, ¿no? La cuestión de la moción de censura, hombre, a mí me parece que es interesante y necesaria en el sentido de que es la acción legal que está prevista en la ley para hacer este tipo de cosas. Eso yo creo que ahí no hay duda. Ahora, también creo que es verdad que, en cierto modo, las prisas no son buenas. La corrupción económica ahora mismo, la económica, es total, o sea, es total y está todo conectado y lo estamos viendo como sabemos más que ayer y menos que mañana, y esto va a ser un goteo y durante meses y seguramente años, y si Sánchez deja de ser presidente seguirá cayendo y iremos viendo lo que han hecho. Corrompen empresas privadas, están corrompiendo, utilizando Indra, por ejemplo, que lo estamos viendo desde hace poco. Había un artículo otro día de Jesús Cacho muy interesante en Voz Populi que hablaba del entramado que están haciendo. O sea, la corrupción económica es total. Más importante es la institucional. Ahí es donde yo creo que es absolutamente vergonzoso, ¿no?, el blanqueamiento que están haciendo los socios de gobierno, todos ellos. Y, por ejemplo, pues ahí tenemos a Yolanda Díaz, ¿no? O sea, estaba Yolanda Díaz hoy en el Congreso, ¿qué ha hecho? Trampismo, que es lo que diría ella, ¿no? O sea, nótese un poco el sarcasmo, ¿no? O sea, cuestionar unos resultados electorales en base a nada. O sea, están completamente desnortados y están dispuestos a decir cualquier cosa. Sobre el Leire 10 y la implicación que puede tener el voto por correo en correos no han dicho nada. Y yo creo que mucha parte de España nos quedamos perpleja cuando eso salió. Entonces, como decía, creo que las prisas en ese sentido no son buenas. Seguramente de verano estamos ya de verano. Los socios ya han dejado claro que no se van a mover ni un ápice, que ellos están más contentos con la corrupción del PSOE y manteniendo sus cargos, manteniendo sus prebendas y manteniendo su control, que cada día es mayor. Y ahora seguramente hablaremos luego de la OPA, que es un vértice más de todo este control que están haciendo los socios, y vamos a ir viendo ese goteo. Sí, que tomando prestado un poco alguna opinión, por ejemplo, de Teodoro León Gros el otro día, ¿no?, que hablaba, igual que existe el terraplanismo, existe el terrasanchismo, ¿no? Es decir, gente que les va a seguir votando haga lo que haga, ¿no? El otro día salió un artículo de Ignacio Sánchez Cámara, Yo te creo, Pedro, se titulaba ¿no? Es decir, el terrasanchismo, y que se ve además en la tercera carta de Pedro a los militenses, ¿no?, del otro día. También eso existe, es decir, estamos ante una operación de la derecha para derrocar a un gobierno constitucional ilegítimo. Y hay gente que les compra ese discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque el escudo social para ellos es más importante de lo que le puede dar el PSOE en subvenciones. Podemos hablar, como alguna vez ha puesto en cuestión que francase del tema de los impuestos, pero la gente, hay gente que les va a votar al final porque tiene más preponderancia en su vida personal eso que estas cosas, que indudablemente tampoco creo que le gusten a mucha gente, ¿no? Pero es un gobierno dotado para la corrupción y inclinado a la mentira, adicto a la prostitución. Y lo último que quería decir, y mercenarios de la traición. Es decir, yo creo que eso resume de alguna forma la catadura moral de estos señores. Yo creo que ellos, el único factor de cohesión que tienen, en lo único que están, es en un frente, es decir, nosotros no nos vamos para que no gobierne la derecha. Eso no es esa sinceridad antidemocrática, que no es un argumento válido en democracia. Estamos en el gobierno de las leyes, estamos en el gobierno de las leyes y en la legitimación política, que yo creo que ellos no la tienen ni de origen ni de ejercicio, ni de origen ni de ejercicio. Entonces yo creo que es el momento de darle la palabra a la gente, que la gente vote, y que me parece que estamos en una crisis nacional. O sea, lo que está pasando en España no son temas menores, es una crisis constitucional, es una crisis política de gran calado, y tenemos que darle la palabra al pueblo, ¿no? Pero no sé si lo vamos a conseguir. Yo soy más humilde en mis pretensiones. Yo me conformaría con que el Gobierno le diese la palabra a los diputados, ¿no? Artículo 112 de la Constitución. Estamos hablando todo el rato de la moción de censura, de la moción de censura, de la moción de censura. Artículo 112 de la Constitución. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La
confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los diputados, en caso contrario no se entenderá otorgada y si no se entiende otorgada, el presidente tendrá que presentar su dimisión y procederse a una nueva investidura. Se da la hipótesis, es decir, el presidente del gobierno acaba de enviar a todos los españoles una carta diciendo: en mi partido había corrupción, pero estamos luchando contra ella, estamos completamente contrarios a la corrupción y vamos a erradicarla de nuestro partido. Eso es una declaración de política, eso es una declaración de política general. Y lo razonable, lo lógico, lo constitucional sería que el gobierno le preguntase al Congreso de los Diputados: ¿me creen ustedes? ¿Me creen ustedes? ¿Creen ustedes que yo no tengo nada que ver con la corrupción, que estoy dispuesto a erradicarla, que mi partido va a hacer un ejercicio de catarsis? ¿Me creen ustedes? Denme la confianza para seguir gobernando los 2 años que me quedan de legislatura. ¿No me creen ustedes? Pues entonces me tendré que ir a mi casa, porque el sistema parlamentario, el gobierno se tiene que sostener sobre la confianza de la Cámara. Evidentemente, Sánchez no la va a plantear, porque se dan las circunstancias constitucionales para su planteamiento, pero también se dan las circunstancias políticas para que el desenlace de esa cuestión de confianza sea letal para el gobierno. Porque, a diferencia de lo que pasa en una cuestión de una moción de censura, en donde tú votas al candidato alternativo, en una moción de censura, con perdón, sea quien sea el candidato, el PNV, Junts, Esquerra, etcétera, etcétera, dirán: no, a ver, nosotros no estamos con Sánchez, pero no vamos a votar a este otro candidato. En la cuestión de confianza, el voto es sobre Sánchez, punto y final. ¿Estás con Sánchez? Dilo claramente, que también tus electores se enteren de cuál es tu posición. No lo estás, déjalo caer. No, claro, la cuestión de confianza, eso sí que está claro que no la va a plantear, porque ya la tiene perdida en el momento en el que no presenta los presupuestos. O sea, la confianza de la Cámara a efectos de gobernar no la tiene y no la ha tenido desde el principio de la legislatura. La tiene para mantener el status quo que tiene. Y eso es un poco a lo que iba, porque hasta para decir que no convocan elecciones para que no gobierne la derecha es mentira, en realidad. Eso es una mentira que están colando muy abiertamente. En realidad, ellos no convocan elecciones porque Sánchez necesita que se hagan las reformas legislativas sobre el Poder Judicial que están en marcha, para ya una vez que estén puestas en marcha y que, como decía, se desarticule la acusación popular, que la UCO dependa de la Fiscalía, que la instrucción dependa de la Fiscalía, cuando tenga todos los elementos que necesita, entonces ya estará en condiciones de poder preguntarle al pueblo español qué quiere decidir, y si sale perdiendo esas elecciones y no gobierna, ya habrá tenido ese mecanismo que ha puesto en marcha, en el que, por cierto, van a entrar, creo que son 1.004, si no me equivoco, jueces y fiscales, gracias a las reformas legislativas de Bolaños, que habría que ver si a lo mejor le deben o no le deben algo al Partido Socialista, en tanto en cuanto que han sido aprobados gracias a su ley. Entonces, es que hasta eso es mentira. O sea, no es para que no gobierne la derecha, es para poder blindarse ellos y hacer los pero lo que estás diciendo es un autogolpe contra la Constitución, claro, contra la democracia y contra las leyes. Eso es lo más gordo que nos pasa. Lo que es dudoso es que esta reforma se apruebe, porque tienen que votar todos los otros, pero yo creo que es dudoso. Yo me acordaba ahora, y simplemente lo dejo para que se vea cómo cambia la vida, en que hace poco fue Puigdemont el que intentó forzar a Sánchez, y al final se echó para atrás, de que presentara una cuestión de confianza, ¿os acordáis, no? Sí. Como una cosa, en fin, que no tenía vuelta atrás, a no ser que le diera el trono de la Virgen de Montserrat, con muroneta y sin muroneta. No, al final no pasó nada, el otro se la embuchó y ahí se ha quedado. Es decir, yo entiendo perfectamente que es muy distinto apoyar a Sánchez que no apoyar a otro, con lo cual al otro no lo van a apoyar ni locos. Y apoyar a Sánchez habría que ver qué pasaría. Pero claro, eso lo que está diciendo, ese argumento es: la cuestión de confianza sería muy interesante, la moción de censura podría ser un balón de oxígeno. Eso es lo que está diciendo. Sí, es un poco Bueno, no sé si habéis leído lo último de Zapatero, no lo de que él sea el artífice de esa gran trama de corrupción, que seguro que sí, de lo que luego hablaremos, sino que el Moncloa le ha entregado un galardón. Una medallita. El máximo galardón de la justicia, a pesar de que el expresidente del gobierno en ningún caso sea una figura jurídica. Lo recoge ya el boletín oficial del Estado, para sorpresa, desde luego, de muchos de nosotros, porque no nos esperábamos precisamente que se le fuera a conceder a Zapatero la llamada Orden de San Raimundo de Peñafort. Sí, eso, ¿sabes por qué es eso? Ahora voy a ser irónico, es una reacción porque el rey nombró a Luz Casal marquesa y no a Zapatero, y entonces los del PSOE han dicho: ah, no, pues ya le nombramos nosotros mangolín de la Orden del Cuerno. Tengo entendido que se le han dado exequo con Pedro Cerolo, que en paz descanse,
a ambos dos en conmemoración de los 10 años de la ley de matrimonio igualitario y, por lo tanto, por su contribución al avance de los derechos de la comunidad LGTBI. Lo curioso es que el propietario de la encomienda, perdón, lo de propietario, San Raimundo de Peñafort, pues no tenía muy buena opinión sobre los homosexuales. La sodomía reclama una venganza por parte de Dios, porque, como dice San Agustín, viola la asociación que debe existir entre Dios y nosotros. La perversión del apetito sexual embrutece la naturaleza de la que él es autor. San Raimundo de Peñafort, Suma de Penitencia, 1200, año 1225. Pedro Cerolo descansa en paz en su tumba y no tendrá la oportunidad de ver el embolique en el que le han metido, pero Zapatero sí. Pero a ver, no sé si llevará la medalla muy a gusto Zapatero. Desde luego San Raimundo no se sentiría muy a gusto en el pecho de Zapatero. Así la cambian el nombre. Yo creo que le tenía que haber dado el premio satánico, ¿no?, a Zapatero, ¿no? Es decir, que el premio de la injusticia universal. Es un señor de una catadura moral, a pesar de que va dando a todo el mundo consejos y va de buena persona, que es capaz de hacer negocios con un país que es una dictadura, una narcodictadura, donde los niños se mueren de hambre, donde 7 millones de venezolanos han tenido que ir de su propio país, donde cualquier acto en contra de tu gobierno acaba con tus huesos en la cárcel, y el señor Zapatero, a lo mejor lo vemos dentro de no mucho tiempo, ha estado haciendo negocios que sobre esa ruina humana. Negocios, y es embajador. Y es embajador, y ha sido el señor, además, que ha negociado cuando hubo un triunfo apabullante de la oposición. Él ha sido, nunca mejor dicho, el tonto o el malo útil que le ha facilitado la permanencia en el poder a Maduro. Pero este señor, ¿de qué puede hablar? Que siga hablando, un señor que ha sido una desgracia para este país y que siga hablando y dando lecciones morales. Tiene también el collar de Isabel la Católica, que si volviese viva a este mundo, sí, lo utilizaría para ahorcarlo, le zurraría hasta la frontera. Efectivamente. Será pues como lo hablábamos, premio al desmantelamiento de la justicia, porque otra cosa, ¿no? Zapatero es el que ha puesto el andamiaje para cargarse el Estado de Derecho en España. Y lo empezó a hacer en 2004. Le interrumpió la crisis económica, y si no, lo que está haciendo Pedro Sánchez ahora, lo hubiese hecho él entonces. Es decir, que es el ideólogo, ¿no?, de esa continuación. A veces cuando escuchamos lo de el socialismo de verdad o el socialismo bueno, yo me gustaría descubrir dónde está ese socialismo, porque yo lo que veo es que en los últimos 40 años, por no decir antes, pero hablando en democracia, peor, ya lo sé, antes fue peor, pero por hablar en democracia, son los que reformaron la ley orgánica del Poder Judicial en su día, que habría que haber reformado ya, pero no se ha hecho, y los jueces son el gobierno de los jueces es elegido por los políticos, son los del GAL, son los de ¿no?, la corrupción en la Guardia Civil, en los Roldán, etcétera. La Cruz Roja, el BOE, pues, no sé, cuanto más pero corrupto, ahora matan menos. Y se escondecora. Pero quiero decir que ese socialismo bueno, pues no sé dónde está en España, pues yo ni lo he visto ni creo que vaya a aparecer nunca. En fin, nos vamos a ir a una brevísima pausa de publicidad. A la vuelta ya hablamos de la OTAN, de Félix Bolaños un poquito más en profundidad, aunque ya ha salido en esta mesa, de las mujeres, señoras de compañía de José Luis Ábalos, que han estado por diferentes medios de comunicación dejándose ver. Nos lo cuenta también luego Francas, que creo que no ha perdido detalle en unos minutos. Me estoy haciendo un doctorado. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde, las 12 en Canarias, y enseguida continuamos avanzando con diferentes cuestiones del día de hoy, pero antes las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Ayer hablamos del Festival de la Música en Francia, ¿no?, y cómo el país galo está sumido en esta inseguridad y diferentes olas de violencia que hay en todo el país. Pues bien, yo creo que es importante venir a España porque no somos ajenos a la realidad de lo que está pasando fuera de nuestro país, así que hemos traído unos datos, unos sucesos básicamente, que han sucedido estos últimos días, y vamos a ver la preocupación que tienen y las consecuencias que pueden llegar a producir. Primero vamos a trasladarnos a Gerona, donde la Policía Nacional ha detenido a un fugitivo buscado por el asesinato de un policía nacional colombiano en 2024. Este prófugo está acusado de haber disparado en varias ocasiones a un agente cuando éste le sorprendió a la salida de un supermercado en el
el que había cometido un robo. Después de lo sucedido, se vino a España y entró por el aeropuerto de Madrid-Barajas en abril de 2025 y en un principio la policía se perdió la pista porque había una orden internacional de búsqueda y captura. Pues en un intercambio con la Policía Nacional y la policía colombiana, pues se pudo conocer esta posible localización a través de sus familiares y ahí en Figueras, en Gerona, le han podido detener. Claro, pero de Gerona vamos a saltar a Barcelona. Estamos hablando de cómo prófugos buscados por la justicia han acabado en nuestro país, porque en Barcelona los agentes del grupo de fugitivos han detenido también a otro hombre que le constaba una orden internacional de detención emitida por Montenegro por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. El hombre se enfrenta ahora mismo a una pena de hasta 40 años. Y el detenido en Barcelona es miembro de la organización Clan Skaljari, que es una organización criminal muy peligrosa de Serbia, que se dedica básicamente al tráfico de drogas y la venden por toda Europa y es famosa internacionalmente por la violencia, sobre todo, que se emplean en sus actividades criminales. Ya en Canarias, este clan en el 2020 se había conocido por parte de la policía que habían establecido como su sede en las islas y tenían varios pisos, sobre todo que la policía se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo debido a la ostentación que este clan producía, la cantidad de dinero que tenía en las calles, los coches de lujo y sobre todo que había aumentado en una parte del archipiélago la venta de drogas. Por eso la policía pudo descubrir que este clan, que es muy peligroso, de Montenegro, se estableció en Canarias y ahora mismo muchos de sus seguidores están distribuidos por toda Europa. Por lo que mencionaba antes, el clan es conocido básicamente por las mercancías de droga a nivel internacional y tienen diferentes puntos ubicados en diferentes países para hacerlo todo mucho más fácil. Ahora vamos a ir a Madrid porque la semana pasada en Getafe, en una farmacia, un joven entró pidiendo auxilio y falleció en ese momento. ¿Y por qué? Porque había sido apuñalado tanto en el pecho como en el cuello. Las investigaciones han dado a conocer que posiblemente la policía sepa que es un ajuste de cuentas, porque le apuñalaron, la víctima se intentó refugiar en esta farmacia y el grupo de homicidios de la policía ya ha detenido al presunto autor, que es un menor de edad perteneciente a los Trinitarios, una banda latina que está asentada en España y que es bastante peligrosa, se conocen todos los hechos delictivos, pero es que el joven fallecido pertenecía a la Mara Salvatrucha, una organización criminal bastante conocida, Honduras, que opera sobre todo Honduras, Guatemala, El Salvador, que también están asentados en España y justo hace 2 meses, en abril, la policía detuvo hasta 27 miembros de esta mara en una operación porque lo que hacían era intentar adaptar a otros jóvenes menores y el fallecido fue uno de los detenidos, que luego fue suelto y ahora ha fallecido por ese ajuste de cuentas entre los propios trinitarios. Claro, y esto no acaba aquí, porque si vemos que en Madrid concentra el 80% de las detenciones en España por pertenecer a bandas latinas, entre 2022 y 2023 hubo 1.179 detenciones que se produjeron y 921 corresponden a la región madrileña. Y claro, las últimas imágenes que estábamos viendo, las últimas denuncias de los propios vecinos, vamos a irnos hasta Lavapiés, porque ahora mismo Lavapiés se ha convertido, podemos decir, en una zona, un barrio no-go en cuanto dentro de la capital. Los vecinos, Telemadrid ha enviado ayer justo unas cámaras para ver lo que estaba produciéndose y en unas entrevistas con los vecinos dijeron que a nadie se le ocurre salir después de las 10 de la noche porque literalmente te juegas la vida. Hemos visto imágenes donde ha habido muchas trifulcas, peleas, botellazos, al final vandalismo y la policía, miembros de la UIP, están muy presentes en el barrio cuando les requieren por esas llamadas de la violencia. Claro, podemos dejarlo aquí, pero tenemos muchos más datos. Vamos a irnos hasta Granada porque un marroquí ha atropellado a un niño de 2 años porque estaba haciendo con su moto de motocross caballitos, estaba haciendo el tonto. Los vecinos llamaron a la policía alegando, oye, llevamos bastante tiempo viendo cómo este chaval, este joven, va a producir al final un accidente. Pues bien, ese accidente lo que conllevó fue el atropello a un menor de 2 años que le hizo una herida desde el oído hasta la boca. Claro. Y tuvo evidentemente que llevar a la comisaría al detenido y al hospital al propio menor. El acusado, 18 años, no contaba con carnet de conducir y se encontraba en situación irregular dentro del país.
hemos hablado y nos hemos ido a trasladado a diferentes puntos de la geografía española. No son hechos aislados y muy preocupante también la cantidad, en este caso, de ajustes de cuentas que la policía está investigando, hechos delictivos que se están produciendo, en este caso en la capital, entre bandas, y luego cómo al principio los fugitivos encuentran en España un paraíso donde huir, y hasta que no saltan las alertas llegan por el aeropuerto. Hemos visto el caso del detenido, llega por el aeropuerto Madrid-Barajas, el colombiano, y claro, hasta que no llega esa orden internacional, esa alerta a través de la policía, no hay información entre los agentes, no se procede a la detención. Pero estamos viendo, ayer comentábamos en Francia, el Festival de la Música. Hoy estamos hablando de España, que no hay que irse muy lejos para saber la realidad de cómo la inseguridad está en las calles. Bueno, hay que, desde luego, también no solo de que España es paraíso y refugio para muchos de estos delincuentes, sino como incluso siguen llamando la atención que la mayoría de estos casos están saltando en Cataluña, aunque también se van extendiendo a otro punto de la geografía española. Y ya esta última noticia del atropello a un niño de 2 años, qué horror. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes por ahí? Pues Cruz Roja. ¿Vale? Cruz Roja, esta ONG que recibe cantidades de dinero, saltó a las alarmas primero por la Dana. Pues ahora un influencer alemán decidió hacer un experimento. Él quería donar sus zapatillas en uno de los contenedores que hay por la ciudad, y dentro de las zapatillas puso un dispositivo que se llama el AirTag, este dispositivo de localización de Apple, porque él tenía una sospecha que la cantidad de ropa donada en los diferentes contenedores no acaba donde debería, porque más o menos en Alemania hay alrededor de 120.000 contenedores y al menos 25.000 pertenecen a la Cruz Roja alemana. Pues bien, lo envía y ven como en sus pantallas ese dispositivo va por diferentes países, está en Alemania, luego pasa por Austria, luego pasa por Eslovenia y dice, bueno, a ver hasta dónde va a llegar, hasta que finalmente ve que el dispositivo acaba en Bosnia. Y dice, oye, pues a lo mejor allí hay una fábrica que Cruz Roja luego limpia todos los materiales y luego los manda a diferentes países. Este influencer que se llama Moe, pues había donado esas zapatillas y tomó una decisión, es viajar hasta Bosnia para ver dónde se encontraban. Pues bien, en su viaje se dio cuenta que esas zapatillas estaban en una tienda de segunda mano. Ahí el origen de todas las prendas de estos contenedores habían acabado ahí, como están viendo en sus pantallas, y dice, bueno, vamos a ver dónde están las zapatillas. Él tenía a través de su móvil controlado con ese dispositivo de localización que le había insertado dónde estaban exactamente, y ahí justo las encuentra. Extrañado, les pregunta a sus empleadas que de dónde venían las prendas y toda la ropa que les donaban. Y una de las empleadas dice que su jefe importaba las prendas de Alemania, pero no reveló mucho más. El influencer quiso indagar un poco en el asunto y preguntó si esas prendas provenían de donaciones, como él había hecho supuestamente en ese contenedor. Y la empleada lo negó varias veces. Esto ha causado un revuelo, él lo publicó en TikTok y la propia Cruz Roja lanzó un comunicado en la red social para hablar sobre lo que había pasado, y dice, la Cruz Roja recibe entre 70.000 y 80.000 toneladas de ropa donadas cada año, y esta se divide de la siguiente manera: el 10% va directamente a las personas necesitadas, el 50% se rompe y se recicla como materia prima y el 40% restante se vende a diversas tiendas de segunda mano. El dinero recaudado se destina a proyectos de ayuda a la Cruz Roja. Este es el comunicado que han hecho, y el influencer al final es un experimento social que lo que dice es, ¿de verdad es necesario donar esta ropa en los contenedores para que llegue alguien que lo necesita, o es mejor dárselo directamente en persona? Desde luego, porque, vamos, es alucinante. Lo de Cruz Roja ya... la última vez que pusimos el foco sobre ellos, Gaby, fue en la Comunidad Valenciana, sí, con todo el las tema ayudas de y las la donaciones. Dana, que para empezar llegaron tarde, luego nos fijamos en las ayudas y donaciones, seguimos tirando del hilo hasta fijarnos en los sueldos de los directivos, que había, no se imaginen todos ustedes que eran 2 o 3, sino que eran muchos más. Y ahora vemos que las donaciones que hace una persona de su propia ropa, pues va a parar a un mercado de segunda mano donde allí se vende. Desde luego, yo creo, o sugeriría a muchos de nuestros espectadores, que antes de donar a Cruz Roja sería mucho mejor bajar a la parroquia que tengamos más cerca de casa y preguntar si lo necesitan, y ubicar un punto diferente, saber dónde podemos dejar esa ropa, que a día de hoy cada vez hay
más asociaciones, ¿no?, que recogen, claro, y que recogen este para tipo empezar, en casi todas las parroquias hay un contenedor de Cáritas, y luego lo que propone el propio influencer es que al final en tu barrio tú tienes localizado a las personas que necesitan ayuda, más o menos. Pues que igual es mucho mejor ir directamente, porque sabes que eso sí que se le va a dar un uso, que al final pues donarlo en este tipo de contenedores que nunca sabe, claro, no todo el mundo tenemos la capacidad para seguir el rastro de estos y meter un dispositivo de localización. Total. Pero claro, al final dices, uno sabe dónde va a tener, y yo pretendo y quiero pues que alguien le dé una utilización, no que acabe en una tienda de segunda mano que lo vendan por 10 euros. Totalmente, Gaby. En fin, una vergüenza. Gracias por estas crónicas de Manicomio. Volvemos con la corrupción, aunque de esto también podrían ir las crónicas de Manicomio. Todo el programa podrían ser crónicas de Manicomio. Volvemos a los pasillos de la Cámara Baja. El partido de Esquerra, Gabriel Rufián, lo ha definido, esta corrupción del PSOE, como la Gürtel socialista. Aquí la única duda es si estamos frente a 3 listos que se repartían pasta o estamos frente a la Gürtel del PSOE, y esa es la duda. En función de lo que pase, se actuará. Bueno, y que por otro lado, además, esto sucede después de esa petición del magistrado Juan Carlos Peinado al Supremo para que investigue a Félix Bolaños. Se complican las cosas para Félix Bolaños. El juez Juan Carlos Peinado ha pedido al Tribunal Supremo imputar al ministro por presuntos delitos de malversación y falso testimonio en el caso Begoña Gómez. En la exposición razonada que Peinado ha elevado al tribunal, el magistrado considera que Bolaños pudo haber incurrido en un delito de malversación al contratar a Cristina Álvarez como asesora de la mujer del presidente, ya que finalmente acabó desempeñando tareas privadas para Begoña Gómez, concretamente vinculadas a la cátedra extraordinaria que Gómez dirigía en la Complutense. Peinado cree también que Bolaños habría incurrido en un delito de falso testimonio durante su declaración como testigo el pasado 16 de abril. Aquel día el ministro negó tener conocimiento sobre el nombramiento de Cristina Álvarez. Sin embargo, los hechos lo delatan. Álvarez fue contratada en 2018 y en aquel momento Bolaños era secretario general de la presidencia del gobierno. Según Peinado, desde ese puesto, el ahora ministro no solo participó en la contratación de Álvarez, sino que además conocía y controlaba las tareas que llevaba a cabo. El magistrado da este nuevo paso ya que no puede seguir adelante con la instrucción debido al aforamiento de Bolaños. Por lo tanto, las nuevas diligencias solo las puede acordar el Tribunal Supremo. Peinado pide que se interrogue a Bolaños como investigado y que aporte toda la documentación que posea sobre la contratación de la asesora. Ahora el Supremo deberá decidir si abre la investigación exigida por Peinado o cierra definitivamente la investigación que cerca a Félix Bolaños. El Tribunal Supremo tiene ahora la competencia para resolver esta exposición motivada. Confío plenamente en la justicia de mi país, confío plenamente en que el Tribunal Supremo adoptará una decisión justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos. Esa tranquilidad absoluta que tengo se ha visto totalmente reafirmada cuando he leído la exposición motivada, porque no se sostiene por ninguna parte. Contiene unos errores de bulto fácilmente comprobables mediante la propia declaración, que es pública, que se filtró a los pocos días de que yo la hiciera. Y, por tanto, pues mi sorpresa ha sido total con esta exposición motivada, aunque, sinceramente, no hay nada que me pueda preocupar. Ataque de Bolaños al juez Peinado, al que llama constantemente y se refiere a él como señor Peinado. Sí que es cierto que ese auto, pues bueno, no es que sea la mejor redacción, no es que queramos contradecir en ningún caso al magistrado, pero desde luego podía poner algún punto o haberlo redactado un poquito mejor. Y también esa parte reseñable que hoy comentaban muchos, que se había confundido y hacía alusión al tanatorio de Begoña Gómez dando por muerta a la esposa del presidente del gobierno. Suponemos que se refería al tanatorio del padre de Begoña Gómez, que ha fallecido recientemente. Pero, en fin, todo esto sucede además en medio de un momento, se lo decía ayer, en el que Félix Bolaños, fíjense, puede ser imputado, se decía antes, investigado por el Tribunal Supremo, cuando justo quiere sacar adelante esa reforma judicial que a nadie de la judicatura le gusta, por la que se pretende además modificar
de quién depende la UCO y que pase a depender de la Fiscalía. ¿Y quién está al frente? Una persona que ya está imputada en otro caso que no tiene nada que ver con esta. Pero en fin, para esa reforma judicial, el Ministerio de Justicia ya plantea una partida presupuestaria para poder darle publicidad. La cifra, unos 250.000 euros de propaganda para esa ley Bolaños. Es lo que presupuesta el Ministerio de Justicia para así hacer campaña a favor de esta reforma, Arturo. Bueno, vamos a ver, yo creo que no podemos perder la perspectiva. Estamos ante una organización criminal, ¿no? Una organización criminal que tiene muchas hidras, ¿no? Es decir, a mí me parece que la vinculación del PSOE y del Gobierno es altisonante, es decir, es una relación muy clara. Aquí lo que se hacía era dar en el Gobierno, por parte del Ministerio de Transportes, algunas o bastantes adjudicaciones que desde luego sabemos ya que han ido a manos de 3 personas por lo menos, esas comisiones derivadas de eso, y que, y me imagino que no serán tan tontos, habrán dejado alguna prueba de que el partido también se ha financiado por esto. Es decir, yo creo que la profundidad de la crisis, que al final, y ya digo, es una hidra con muchas cabezas, al final es todo el PSOE y todo el Gobierno, ¿no? Y no debemos perder esa perspectiva. Bolaños, pues Bolaños es un misil, el de Peinado allí, dirigido a la persona que lleva todo el entramado orgánico desde el punto de vista jurídico, ¿no? Él es el coordinador de tanto del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía General y de la Abogacía del Estado, que son 3 pivotes de defensa de los intereses corruptos y maleables que tiene el PSOE, que tiene el Gobierno, es decir, el entorno familiar del presidente del Gobierno, los señores que todos conocemos, que están metidos en cosas muy feas, y también de las negociaciones con los socios, ¿no? Entonces, bueno, yo que tenga fundamento jurídico todo lo que, es decir, el auto del juez que da traslado al Tribunal Supremo y tiene que decidir el Tribunal Supremo si eso tiene alguna base probatoria, etcétera, no sé cuánto, bueno, pues no tengo ni idea. Lo que sí me parece importante decir que el PSOE acaba con Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez acaba con el PSOE. Por supuesto, será una muerte postelectoral, hasta que resuelten el poder, pues tendrán cierto apoyo de algunas bases que de alguna forma piensan que la izquierda les puede dar en subsidios y subvenciones más que la derecha, pero una vez que pierdan el poder es un partido que va a quedar laminado. Entonces, yo ya digo, no perdería de eso, que estamos hablando de una organización criminal, además que ahora mismo, como decía antes muy bien Pablo, está buscando también su patente de corso, es decir, ellos mismos están metidos en una reforma judicial de gran profundidad, que yo creo que también significa una cierta mutación constitucional del concepto de justicia, y que la quieren sacar, entre otras cosas, para acabar con la UCO, porque que las unidades policiales de investigación judicial, igual que la instrucción de los sumarios por parte del fiscal, pasarían a la Fiscalía. Es decir, estamos hablando de cosas que, muy importante, en mitad de todo ese ruido, ellos siguen R intentando sacar como sea su programa político, sí. ¿No? Mira, yo creo que en política la regla es que la razonabilidad de tus argumentos es inversamente proporcional a la rotundidad de tus palabras. Ya. Lo mismo que en justicia, la fundamentación jurídica de tus tesis es inversamente proporcional a la rotundidad de tus afirmaciones. Así que cuando escuchamos a Bolaños decir que está absolutamente convencido de su más que completa inocencia, que está completamente tranquilo porque el auto del juez es absolutamente infumable y está repleto de errores, mire, estás metido de mierda hasta las cejas, básicamente, y te han pillado con el carrito del helado. Ve preparando la maleta, porque no vas a salir de Moncloa, vas a salir de Moncloa en dirección a Soto del Real, ¿no? Bolaños está aparentando tranquilidad, control y dominio de la situación, pero está sobreactuando de una manera tan clara y tan evidente que todos los indicios apuntan a que efectivamente debe de tener muy buenos motivos para preocuparse. Por cierto,
cierto. El argumento que está ya manejando, porque claro, las terminales mediáticas del Partido Socialista ya están en acción. El argumento que está manejando la izquierda, los columnistas de la izquierda, de que bueno, las mujeres del presidente del gobierno siempre han tenido un asistente. Sí, pero un asistente para las tareas que tuvieran que ver con su condición de segunda dama del país o con su condición de esposa del presidente del gobierno. Es decir, si te tienes que ir a la India a una cena de Estado, es razonable que haya alguien que te ayude a elegir una vestimenta, porque vas a esa cena de Estado como consecuencia de ser la esposa del presidente del gobierno. La persona contratada por Bolaños no se dedicaba a eso, se dedicaba a ayudar a la esposa del presidente del gobierno en sus negocios privados, en los que emprendía en su condición de empresaria, catedrática sin título, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual los coloca en un panorama completamente distinto. Que además Bolaños fuese el secretario general de la presidencia en el momento en que se produce esa contratación y que lo negase, ahí estaba un poquito más calmadito. Se ve que cuando tiene al juez más cerca se le baja un poquito el ego, porque ahí en el interrogatorio que salió en prensa, el vídeo está disponible, pues se le notaba bastante más dubitativo, bastante más comedidito y bastante más con el rabo entre piernas. Bueno, pues que lo negase le coloca, pues eso, ante la evidencia de un segundo delito, el de la contratación de la asistenta y el de la mentira, la falsedad de una declaración judicial. Francas. A ver, no, es que yo ya antes he citado ya el caso del juez Peinado, creo que es un caso muy interesante. No por la actuación del juez, que yo no soy capaz de criticarla, y en ese auto no me lo he leído, pero lo que estoy viendo o oyendo es que hay un cierto contraste entre lo que escribe él y los audios del interrogatorio a los dos sujetos que forman parte del auto, con lo cual ahí habría dudas de dónde saca que han mentido si no les ha preguntado. Eso ya no entro. Pero sí creo que es un caso muy interesante para que valoremos lo que es la justicia. El juez Peinado le han, desde el gobierno hasta una tía mía, ha impugnado sus resoluciones o ha elevado recusaciones o como se llamen a la Audiencia Provincial de Madrid en varias ocasiones. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid le ha cortado las alas en algún tipo de temas, en el tema de financiación, en el tema de Güemes, en el tema del rector tal. O sea que, pero al mismo tiempo que le cortaba las alas en una serie de cosas, le reafirmaba como buena instrucción en las que no le cortaba las alas. Eso es muy importante que se sepa. Porque claro, si hago una instrucción y la autoridad superior me dice, no, esta página quítala porque te has pasado, pero las otras no las quites, es que las otras no me he pasado. Entonces eso es muy importante entender. O sea que más escrutado que este juez no hay ninguno ahora mismo. Lo cual no sé si el juez es bueno o malo, ¿eh? Pero sí que diré que me da la sensación, y ahí voy un poco a lo que decías tú antes, lo que ha sentado muy mal o lo que ha sentado un mal precedente es la información que subimos la semana pasada de que al Tito Berni le van a pedir media hora sin postre a la justicia, ¿no? Y todo el entorno aquel, o sea, lo que parecía una gran enganchada de corrupción, de saltarse la torera, todo tipo de cosas, de empresas pringadas, todo eso, al final, porque han volado los teléfonos, porque la policía llegó tarde, porque el juez se cayó de la silla, estoy inventándomelo todo, ¿eh? Pero por eso, al final, esos señores van a salir con una semanita, con lo cual yo supongo que tanto Ábalos como todos estos, como el chico este el triministro, como una tía mía, saben que hay recursos que igual pueden acabar operando, que hacen que el juez se pase una semana de plazo, que el otro se le caiga no sé qué, y eso sí que es una luz verde, el famoso túnel de la crisis de Zapatero, que brilla al final, ves una luz y dices, hombre, a esta sí que me apunto, y eso es lo peor que pasó la semana pasada. Mencionabas antes, Francas, el relato de muchas mujeres en diferentes medios de comunicación y así vamos avanzando precisamente en todos los temas que tienen que ver con la corrupción y la trama del llamado caso Koldo. Hay varias mujeres que han dado entrevistas en diferentes medios. Ayer les mostrábamos a Claudia Montes esas declaraciones que ofrecía a OK Diario, que también ha vuelto a ofrecer hoy otra entrevista. Ella es Miss Asturias, lo digo por ir situándonos todos, porque hay muchas mujeres y sé que es fácil perderse. La otra es Andrea, que esta mañana ha estado en Antena 3, pero que ayer por la noche estaba en Telemadrid y decía que Sánchez lo sabía absolutamente todo.
No es llamativo que le quieran tener también cuidadito. Y además que Sánchez ya lo sabía todo, que le gusta mucho a José Luis decir que no, claro que lo sabe. Lo sabe y lo sé yo porque vino de Moncloa y me lo contó. Está bien tanto mentir también todo el mundo. Está bien de tanto mentir, Pablo, a todo el mundo. Hombre, espero que lo diga en sede judicial también, ¿no? Estaría bien verlo en sede judicial y que se testifique contra toda esta gente. Esto último que comentabas, Francas, de esos delitos económicos de Tito Berni que no están llegando a nada, y de todo es tipo. porque llevan desde hace un año. Hace un año me acuerdo yo que salían ya noticias de que estaban desmantelando la UDEF. Y la UDEF no está funcionando como debería y ahora justo tienen un montón de delitos económicos que debería perseguir la UDEF como debería y no tienen los medios. Es lo que quieren hacer con la UCO, ¿no? Lo estamos viendo claramente. Quieren desmantelar, el mecanismo para desmantelar la UCO es digamos, maravilloso en el ingenio. O sea, llevan 3-4 años sin condecorar a miembros de la UCO, a policías de la UCO, ¿no? A guardias civiles de la UCO, mejor dicho, y ahora de repente quieren rápidamente condecorar a los que están arriba para quitárselos de en medio y poder liberarse, ¿no? de esa presión, que no es presión, en realidad es la UCO haciendo su trabajo como debe hacerlo, ¿no? Con independencia. Quieren que nos acostumbremos, estamos viendo, ¿no? También con esto de las sobrinas, ¿no? Como se dice, quieren que nos acostumbremos a cosas que no son normales. No es normal que el fiscal general del Estado esté imputado, no es normal que el fiscal general del Estado investigue a un particular y filtre datos particulares, no es normal que el ministro de Justicia esté señalando a jueces, como estábamos viendo hace un momento, ¿no? Ni que se coloquen a sobrinas en empresas públicas pagadas por todos, porque Ábalos que haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero con empresas públicas eso ya es otro tema. Concretamente, ¿no? Recuperando también lo de Bolaños, que la imputación que le van a probablemente, o la motivación que se quiere hacer para que se le imputen. La señora Cristina Álvarez estuvo en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre lo que pasó con Begoña. Se cayó, ¿no? Es decir, no nos dijo nada, no respondió ninguna palabra, no dijo absolutamente nada, tampoco lo dijo en el Senado, si no me equivoco. Es otra cosa que quieren que nos acostumbremos. Aquí nadie sabe nada, Bolaños no sabía quién era el responsable de ella, no sabía quién hay que nombrarla. O sea, estos se están riendo en nuestra cara ya de una manera, pues en fin, exagerada. Y con la justicia han topado, ¿no? Por eso estamos dando todo el rato vueltas a la misma idea de que quieren desmantelar los elementos que necesitan para esa impunidad. Y un último comentario que quería hacer, perdón, que era una noticia que salió la semana pasada, yo no sé si es un poco desapercibida, me imagino que aquí lo comentasteis, la sacó de Objective, que a mí me parece muy interesante, decía que en ingresos privados el Partido Socialista estaba recibiendo del orden de 27 millones de euros frente al Partido Popular, que recibe del orden de 7. Claro, yo creo que estamos ante un mecanismo, seguramente esa financiación ilegal que puede que el Partido Socialista tenga, un mecanismo complejo en el que han querido regularizar todas esas mordidas que estaban dando a empresarios en manera de cuotas de afiliación a partidos, de donaciones al partido, para blanquear ese dinero. Y no vamos a tener mañana o pasado una declaración taxativa diciendo que hay una financiación irregular con una prueba clara, ¿no? Va a haber un trabajo en el que necesitamos efectivamente una UDEF que funcione como es debido, una UCO que funcione como es debido y una justicia independiente que pueda investigarlo con libertad total, ¿no? En esa línea que menciona precisamente Pablo de desmantelar los diferentes elementos, pues que sepan todos ustedes cuál va a ser la estrategia de Santos Cerdán de aquí a las próximas semanas, porque desde luego causa risa, y lo cuenta OK Diario. Lo que va a hacer, hasta hace unos días, secretario de Organización del Partido Socialista, es decir, que las grabaciones en las que supuestamente se le atribuyen a su persona, pues que no tienen nada que ver con él y que fueron creados por inteligencia artificial. Bastante en línea, desde luego, con lo que decía Ábalos este lunes, que aseguraba que no se reconocía en esas grabaciones. Pero en fin, sobre Santos Cerdán también se publica hoy en El Debate que conserva ficheros de identidades, de diferentes identidades, de todos los donativos que había recibido Pedro Sánchez en las primarias del propio Partido Socialista y que entre ellos figura incluso la propia Begoña Gómez. Y de Objective, por otro lado, hace el cálculo y también el señalamiento de cómo 15 alcaldes, tanto del Partido Socialista como de Compromís, cebaron con 34 millones de euros la trama Ábalos a través de diferentes contratos y adjudicaciones. Arturo. Sí, vamos a ver, Pedro Sánchez hizo 40.000 kilómetros en el coche con sus amigos, ¿no? Con Ábalos, con Santos Cerdán y con Koldo, ¿no? Les encargó las gestiones más peliagudas que ha podido tener el gobierno, como es el tema de Delci y sus maletas, donde estaban todos allí,
no sé, me imagino a ver si podían pillar alguna maleta o algo. Que también el tema, la compra de mascarillas. La compra de mascarillas que fue encargada fundamentalmente a Ábalos como coordinador y en fin, ahí también hay una responsabilidad de Salvador Illa, ¿no? Como se está viendo judicialmente. La compra de la investidura también fue encargada a este grupo, a Cerdán, y que la amnistía. Es decir, es gente que ha estado en el centro de operaciones con misiones muy concretas, asesorando o recibiendo instrucciones sobre trabajos por parte de Sánchez y trabajos no menores, es decir, trabajos verdaderamente importantes. Yo creo que cuando iba en el coche, desde luego con 3 tipos que no sé si perdían o no aceite, pero en cualquier caso no estarían hablando del idealismo trascendental de Kant, ¿no? Porque no parece que sean el tipo de personajes que te pueden hablar de eso y de la influencia que pudo tener Kant en Schopenhauer, Hegel o Fichte, ¿no? Hablarían de las cosas que les gustaba hablar, ¿no? de lo que están hablando siempre, ¿no? Pero desde luego la relación de cercanía, Alba, es indubitada, ¿no? Que ha habido, sí, que han estado como, de él muy cerca y que han recibido encargos muy importantes, ¿no? Entonces, en fin, veremos lo que sale, ¿no? Ahora mismo es que también me molesta un poco que parece que la política española está condicionada por los acontecimientos, es decir, por las cintas que puedan salir. Parece que todo el mundo está esperando a las cintas, independientemente de que salgan o no las cintas, que me imagino que algunas más saldrán, o no sé cuántos. En cualquier caso, también hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Políticamente. Bueno, y hoy nos acompaña, disculpadme que cambie de tema, luego seguiremos hablando de ello. Hoy nos acompaña Jesús Cubero. Él es director de Marketing y Comunicación y socio de Comunidad Solar, uno de nuestros partners energéticos. Y que, por cierto, ya desde hace unos meses en los estudios estamos disfrutando de ese autoconsumo remoto. Los resultados están siendo increíbles. Estamos teniendo facturas a 0 euros gracias a esta maravillosa solución. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bueno, cuéntanos antes en qué consiste ese autoconsumo remoto, para quién está destinado o quién puede aprovechar esta solución. Muy bien, pues muchas gracias y voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo conozca, ¿no?, el mundo de las energías renovables, lo pueda entender. Básicamente en España el 80% de la población no puede colocar placas para autoconsumo propio en sus techos, básicamente porque no tienen tejados donde colocar estos materiales. Nosotros lo que estamos intentando hacer es democratizar el acceso a las energías renovables a través de lo que llamamos el autoconsumo remoto, que no es más que en estos paneles que estáis viendo, en plantas fotovoltaicas que tenemos por toda España, vender placas a estas personas que desean tener acceso a una energía limpia y renovable, ¿no? Entonces, de esta manera tú compras esos paneles y te llega tu energía a casa. Esto supone más o menos como un 70% de ahorro en la factura de la luz, que se compone básicamente de 3 componentes, que es, en primer lugar, la luz, que es lo que te saldría gratis, en segundo lugar es el transporte y el tercero es la potencia. Con este ahorro de un 70%, pues un producto que no existe y no hay ninguna otra empresa en el mercado español que lo esté vendiendo. Bueno, muy interesante también los detalles sobre el autoconsumo remoto, pero detállanos qué es eso del pack ahorro energético de Comunidad Solar. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son todas las ventajas que ofrece y a qué tipo de personas o familias puede beneficiar? Muy bien. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es, como estaba comentando antes, el autoconsumo remoto lo hemos unido a la colocación de baterías en las casas, que no es más que el poder durante el momento del día en el que la luz es más barata, recargar estas baterías con energía, y en el momento en el que es más cara, que estas baterías liberen la energía para que de esta manera tengas más ahorro. Entonces, con este pack completo de colocación de baterías más el autoconsumo remoto, pues estamos hablando de ahorros cercanos al 80% de la factura de la luz. Y esto muy importante
todos estos campos que estáis viendo en imágenes tienen una vida útil de 40 años. Por tanto, una vez que tú compras estas placas solares en estos campos fotovoltaicos, los tienes durante 40 años y lo pueden heredar tus descendientes, o si te cambias de casa también puedes, la luz, como directamente se transporta del campo fotovoltaico a tu vivienda, pues se puede pasar a la vivienda nueva. Por tanto, es un producto que no solo es ecológico, sino que también es un producto financiero de ahorro. Pues Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Invitamos a nuestros espectadores a que llamen a este número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 980 28 12. Un abrazo. Gracias a vosotros, gracias. Adiós, adiós. Y atención, noticia de última hora, porque la Audiencia Provincial de Madrid emite un auto en este marco de la causa de Begoña Gómez y considera que hay en la asesora de Moncloa una clara desviación de funciones en beneficio de los intereses privados de la mujer del presidente del Gobierno. Así se pone de manifiesto en una resolución que se acaba de hacer pública, en la que se anula esa declaración como testigo de Cristina Álvarez, que es algo que había solicitado tanto su defensa como la propia Fiscalía, pero mantiene su condición de imputada al considerar que, al margen de su declaración testifical, en la que estaba obligada a decir la verdad y tras la que el juez Peinado decidió cambiarle su condición de testigo a investigada, ahora anulada, existen indicios suficientes de que había connivencia con el supuesto tráfico de influencias que se investiga. Resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, donde atiende al criterio de la propia asesora de Moncloa, también al de la Fiscalía, donde se pedía anular esa declaración de Cristina Álvarez como testigo, mantiene su condición de imputada y atención, porque observa una clara desviación de funciones en beneficio de los intereses privados de Begoña Gómez. Hablamos de ello a la vuelta. Recta final del programa y les recuerdo esa noticia de última hora de la Audiencia Provincial de Madrid, que anula la declaración como testigo de Cristina Álvarez tras una petición de su propia defensa y también de la Fiscalía, aunque mantiene su condición como imputada, y consideran esta resolución que se ha producido una clara desviación de funciones en beneficio de los intereses privados de Begoña Gómez. Es decir, aquí se manifiesta que efectivamente pues se confirmaría lo que todos también sospechamos, que Cristina Álvarez no solo trabajaba en lo que tuviera que ver con la agenda del presidente del Gobierno, sino en base a los propios negocios privados de Begoña, tal y como se evidenció en decenas de correos electrónicos en los que incluso escribía a diferentes entidades bancarias, una de ellas, si no me equivoco, a la Caixa, pidiendo financiación para la cátedra de la Complutense de la propia Gómez. Con lo cual el triministro Bolaños lo tiene un poquito peor, ¿no? Sí, exacto. Porque acaban de decirle que la que contrató a alguien, que según él no fue él, ni fue nadie, ni se sabe quién contrató, porque según él dice, el juez no le preguntó quién la contrató, con lo cual no hay contrato, bueno, no se sabe, pues esa señora está más claro que el agua. De hecho, lo de Bolaños y todo eso estaba más claro antes de ir con el juez que ahora. Porque antes que era juez todo el mundo tenía clarísimamente que si esa señora la ficharon para hacer más funciones, lo tenía que saber la señora Begoña, su marido y los jefes de la casa, entre comillas, real de la Moncloa, evidentemente. Porque si no, las cosas no van por libre, no fichas a nadie por libre. Aquí hay un doble delito, es decir, está el delito de la asesora que trabaja para Begoña Gómez en su condición privada de empresaria, cuando está contratada como asistenta de la mujer del presidente en su condición de esposa del presidente del Gobierno, y el eventual delito de Bolaños, que es el que la contrata. Claro. Probablemente ese será el argumento del juez, lo que tendrá que demostrar con conocimiento de cuál va a ser su tarea última, ¿no? Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se encuentra en esa cumbre de la OTAN, en la que le hemos visto también más solo que nunca, no solo en esa posición el que se ha desmarcado del resto de países de la alianza de no cumplir con ese objetivo del gasto en defensa, sino porque incluso también en las propias imágenes que se difundían veíamos al presidente del Gobierno intentando saludar también al resto de líderes en un momento en el que se hacen esa famosa foto
foto de familia y nadie le hace mucho caso. Pero en fin, el presidente del gobierno ha dado igualmente la nota y desde luego que está encantado porque se habla de esto y no de todo lo anterior que hemos estado hablando en el programa de hoy. La cumbre de la OTAN celebrada en La Haya está marcada por el compromiso de gastar hasta el 5% del PIB en defensa por parte de los países miembros. El escenario propiciado por Sánchez debido a su carta Rutte, alegando que España solamente puede gastar el 2,1%, por lo que el país necesita cierta flexibilidad, y confirmó que contaba con el apoyo de la alianza. Y después la negación de Rutte diciendo que hay que llegar sí o sí al 3,5% deja mucho que desear. El secretario general de la OTAN asegura que no hay alternativa. Countries have to find the money. It's not easy. These are political decisions. I totally recognize that. There is no alternative. We've got to do this, really. Así ha sido la llegada de Pedro Sánchez al Palacio Real para asistir a la cena ofrecida por los reyes de Países Bajos. Él solo por la alfombra roja. Y después de la recepción, en la primera foto oficial de la cumbre de todos los líderes, se puede ver cómo Pedro Sánchez busca aliados, mientras el resto interactúa entre ellos. Solamente encuentra una comunicación a través de un apretón de manos y se dispone a volver al interior del palacio. Donald Trump, en el Air Force One en dirección a Países Bajos, dejó un mensaje para el presidente del gobierno. Yo fui el que dijo que los países de la OTAN debían pagar el 5%. Eso es lo que debían pagar, así que pensé que debía hacer algo. Y ahora están teniendo un problema con España. Siempre hay problemas con España, porque España no quiere pagar eso, lo que creo que es muy injusto para el resto, honestamente. Así que Estados Unidos no aumentará su contribución al 5%. El presidente norteamericano publicó en su cuenta de Truth Social un mensaje que le había enviado Mark Rutte. Felicidades y gracias por tu contundente acción en Irán. Fue totalmente extraordinario y algo que nadie se había atrevido a hacer. Nos va a hacer más seguros. Te diriges a otro gran evento en La Haya. No ha sido sencillo, pero hemos conseguido que todos se comprometan a firmar el 5%. Donald, nos has llevado a un momento verdaderamente importante para América, Europa y el mundo. Conseguirás algo que ningún presidente estadounidense en décadas podría haber conseguido. Europa va a pagar a lo grande, como deberían haber hecho siempre, y será tu victoria. Buen viaje y nos vemos en la cena de Su Majestad. Y el secretario general de la OTAN ha declarado: no me importa, no hay problema. Si es que sin él no podríamos haberlo conseguido. Los países habrían dicho, no, ya lo haremos en 2031 o algo así. Pero ahora todo se está igualando. Están en el 2% y el objetivo es llegar al 5%. Bélgica y Eslovaquia han pedido su derecho soberano a no llegar al 5% de su PIB y rechazan incrementar sus aportaciones. También han pedido flexibilidad. Pedro Sánchez ha puesto a España en el centro de la cumbre de la OTAN. Bueno, desde luego esta cumbre de la OTAN, Pablo, no está pasando desapercibida. Sí que es cierto que le llaman ahora ya en Estados Unidos el farolillo rojo de esta cita. Pues al final lo que tira por tierra es la imagen de España, ¿no? Y nuestra credibilidad. Efectivamente, Sánchez quiere que no hablemos de todo lo que venimos hablando en el programa y que no hablemos de la realidad de lo que está pasando con el gasto militar y de las amenazas que tenemos reales. Yo creo que hay dos ideas que sería importante que comentásemos siempre que hablamos de esto. La primera es: nos estamos preparando para la guerra. Es decir, tampoco hay que ni decir las cosas ni con menos de lo que es, ni más. Rutte y Estados Unidos están preparándonos para un conflicto que pueda haber en los próximos años, próximas décadas, y España se tiene que preparar como exactamente el resto de los países de la OTAN. Me recuerda mucho, los momentos que estamos viviendo, me recuerda un poco a un libro que tiene Churchill que se llama La crisis mundial, en el que cuenta lo que hicieron algunos países antes de la Primera Guerra Mundial, cuando no era tan evidente que hubiese un conflicto, y hubo países como Inglaterra que se prepararon, e invirtieron en armamento, en barcos, etcétera, y estuvieron preparados cuando hubo una guerra. Entonces, creo que el momento histórico-político en el que estamos es ese, y estar queriendo regatear a la OTAN y a Estados Unidos la inversión que va a hacer España en su propia defensa y su propia protección, creo que es engañar a los españoles y poner en jaque y el riesgo la integridad nacional en los próximos años. Y el segundo tema es que también nos está mareando con si es 2 o 5% y todo este mareo, esta polémica que él quiere hacer, al mismo tiempo que, como decía hace un rato, él está ocupando empresas como Indra, que son las estratégicas de verdad militares en España, se la están llevando amigos suyos, se está controlando Telefónica, que son empresas en las que esa inversión se debería ejecutar en esas empresas o con esas empresas, ¿no? Entonces, creo que esto es una vertiente más de esa corrupción económica que está en torno al Partido Socialista, en el que están beneficiando a sus amigos, y cualquier exigencia económica mayor que la acabe pidiendo la OTAN va a acabar repercutiendo en sus círculos de influencia.
Cangas. A ver, no, yo ya sobre el tema del 5 al 2 y la OTAN y Rutte y todo eso ya opino al principio, y me da vergüenza ajena de este tío del Rutte y el correo o el WhatsApp que envió, lo que sea. No, yo voy por otro lado, porque me da la sensación, el problema que tiene Sánchez, creo, en la cumbre para el saludo y el hablar con la gente, no es que no quiera pagar un 5%, porque hay más de uno que no lo quiere pagar. El problema es que todo el mundo sabe el pastel que tiene detrás. Entonces no es nada agradable, pero es que ni en una fiesta en la ONU, ni en Roma, vamos, todo el mundo sabe que está su mujer liada, que no sé qué, que no sé cuántos, con lo cual todo el mundo se quita de la foto, no fuera caso que me asocien a personaje. O sea, ahora mismo es un ser repugnante moralmente. A ver, sí y no, porque lo que hemos visto de esa reunión no es la parte, digamos, privada, el tete-a-tete, sino la parte pública, protocolaria. Claro. Es decir, cuando para la foto de familia te ponen en la última fila, y habían una escalinata con 6 o 7 filas, te ponen en la última fila al lado de Edi Rama, el primer ministro de Albania. Y cuando en la foto final te ponen en una esquina, y encima alguien ha tenido la maldad de ponerle en una esquina, pero como 2 palmos más allá de la esquina, ¿no? Parece que en el rincón de presupuestar, pues da la sensación de que sí, de que algún resquemor sí que hay en la OTAN, en la Alianza Atlántica como institución, con independencia de que en la intimidad pues seguramente tampoco se habrán acercado muchos primeros ministros a abrazarle o a consolarle. Eso por una parte. Y por otra parte, Sánchez está jugando un juego bastante peligroso. Es decir, en primer lugar, está jugando el juego de engañar a los españoles, diciéndoles que va a hacer frente a nuestras necesidades de defensa, pero que no se va a gastar el dinero, que no se preocupen, que no se va a resentir el Estado social, no se va a resentir ni la sanidad, ni la educación, etcétera. Engañar a Podemos, al que tiene con las uñas en guardia, ¿no? Diciéndoles que efectivamente que él es el más pacifista de todo el mundo. Engañar a Trump, diciéndole que va a cumplir con sus compromisos, pero sin gastarse un solo céntimo. Y con Trump, engañar a la Alianza Atlántica. Y en última instancia, también digámoslo, engañar a nuestras Fuerzas Armadas, que reciben unos salarios muy por debajo de lo que sería menester, que tienen unas dotaciones manifiestamente mejorables y que están esperando como agua de mayo ese incremento en el gasto militar para adecuar sus potencialidades a nuestras necesidades. Está engañando a demasiada gente al mismo tiempo, y alguien se va a dar cuenta de manera rápida. Y una última apostilla. El argumento de que, también es un argumento que maneja la caverna mediática de la izquierda, ¿no? El argumento de que el incremento del gasto militar solamente beneficia a las grandes empresas estadounidenses. Bueno, sí, si decides comprar ahí, sí. También puede beneficiar a las grandes empresas chinas si te vas a comprar a China, que será lo que seguramente más le apetecerá hacer a Pedro Sánchez. Pero podría beneficiar a nuestras empresas. España ha tenido una grandísima, potentísima industria militar durante mucho tiempo, desde las fábricas de armamento del País Vasco hasta los astilleros en Bazán, etcétera, etcétera, que languidecen en muy buena medida como consecuencia de los bajos presupuestos. Bien enfocado, eso sería una medida que potenciaría el crecimiento de un sector que siempre ha sido estratégico y que siempre ha empleado a un número muy importante de trabajadores españoles. Sí, bueno, yo en primer lugar recordar a Tarradellas, que decía que en política lo único que no se puede hacer es el ridículo, ¿no? Y Sánchez realmente lo hace muy a menudo, siempre además con esa suficiencia, ¿no? Que él cree, y chulería, que él piensa que es virilidad, ¿no? Como decía Aldous Huxley, la verdadera virilidad es una voluntad firme guiada por una conciencia delicada. Yo no creo que él tenga ningún tipo de conciencia de ningún tipo. Y a mí me parece que Sánchez es un mal español, ¿no? Es decir, está perjudicando los intereses de España. Ahora nos viene con un giro izquierdista, pacifista, con un mensaje ideológico, pues poniendo en contraposición el gasto militar y tal, para intentar seducir a la izquierda, y además con el desplante, si se puede llamar desplante, lo que ha intentado con Trump en una cumbre que es una cumbre muy importante, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, es decir, yo creo que es una gran oportunidad este 5% en defensa, ¿no? Porque es la posibilidad de desarrollar industrias de gran contenido tecnológico, punteras tecnológicamente, y que España, pues ese dinero, a ver en qué lo gastamos, porque indudablemente estamos en el 2%, tenemos que llegar al 3,5% en lo que son los gastos de defensa,
defensa estrictamente hablando, pero luego el 1,5% son infraestructuras de doble uso, ¿no? Y ahí hay mucho que hacer, ¿no? En cualquier caso, me parece que es una cortina de humo, es intentar otra vez agrupar los votos de la coalición en torno a una cuestión circunstancial e interesada, porque siempre hacen lo mismo, para ellos todos no hay principios, no hay valores, no hay nada, todo es circunstancial y que nos interesa en este momento, y hacen lo que sea, ¿no? Con tal de tener, y yo creo que lo que ha hecho ahora Sánchez en La Haya es el ridículo y ha perjudicado a España. A ver, no estamos en el 2%, estamos en el 1 y pico, el 2, creo, con el compromiso de que llegaremos al 2. Al 2 en el 2029. Pero estamos en el 1 y pico. Y además entonces, son 60.000. Claro, yo lo que no sé millones, es, en un país normal, qué porcentaje tendría que dedicar a la defensa, no lo sé. No lo sé. Si tiene que ser un 2, tiene que ser un 1,5, en un país normal. Porque es evidente que a la defensa hay que dedicar algo. Y el primer día que surgió ese tema, yo recordé que en Estados Unidos probablemente la mejor sanidad es la que ha nacido al albur de sistemas de defensa, la mejor ingeniería ha estado asociada a defensa, las grandes empresas han prosperado gracias a los... O sea, la inversión en defensa es absolutamente puntera, al menos en Estados Unidos. Y eso podría serlo. Pero con Pedro Sánchez, ¿vosotros os creéis que alguien... Que alguna industria española, no de sus amiguetes y de ofertilla, va a salir triunfando gastando más? Yo no me lo creo. O sea, que no, que hay que esperar a que venga un tío normal, porque entonces sí, pero tendría que ser no una inversión porque Estados Unidos dice ahora tocan 5, sino una inversión normal porque España tenía, como bien decía Carlos, una industria, sobre todo la naval, que era alucinante. Y nos la hemos comido con patatas fritas. Veremos qué es lo que pasa. Últimos minutos. En el día de ayer les contábamos en directo cuál era la decisión del Gobierno acerca de esa OPA del BVA a Sabadell. Prohíbe esa fusión durante los próximos 3 años y además, una vez que se cumplan esos 3 años, podría darse la decisión, siempre dependiente del propio Gobierno, de otros 2 más. En estos momentos, esa OPA queda en el aire. El BVA se está planteando qué hacer, si retirar esta oferta o acudir por la vía judicial al Tribunal Supremo para terminar de completar ese propósito de la fusión. Carlos Cuerpo esta mañana volvía a justificar la posición del Ejecutivo. Que queremos defender con la condición que hemos puesto sobre la mesa. Hemos autorizado esta operación de concentración sujeta a esta condición y a partir de ahora ya se termina la actuación del Gobierno en esta operación y le toca a los accionistas hablar. Les contaremos qué es lo que finalmente hace el BVA, estamos muy pendientes de ello. Hablando, ya que estamos en página económica, hablemos de nuestra situación fiscal. Marín Vallejo, porque si ya fuera poco esa asfixia, hay quien piensa en ir más allá, ¿no? Sí, todavía viene más porque Yolanda Díaz ha vuelto a la carga y se ha marcado su próximo objetivo, que van a ser los supermercados. Sumar quiere ahora imponer un nuevo impuesto a estos establecimientos, el denominado como impuesto inteligente. Esta medida va a oscilar entre el 1,2% y el 0,6% de los márgenes de ventas de 2025, algo similar al gravamen que ya tienen las energéticas o las entidades financieras. Es una medida que Sumar ya ha registrado en una proposición no de ley. Según esta propuesta, el impuesto se aplicaría a los supermercados que tengan mayores beneficios que los que obtuvieron en el año 2019 y aquellos que en 2024 obtuvieron una facturación superior a los 100 millones de euros. ¿Cómo pretenden hacer todo esto? Pues desde el partido de Yolanda Díaz apuestan porque el gravamen empieza a devengar este año con un pago a cuenta en febrero del año 2026 y la liquidación definitiva en julio de ese mismo año. Esto, sin embargo, no es nada nuevo porque Sumar ya se planteó esta medida en enero del año pasado, pero no se llegó a llevar a cabo. Ahora vuelven otra vez a la carga y aseguran que será la solución definitiva para frenar con el aumento de los precios. La realidad, sin embargo, podría ser otra bien distinta, porque según apuntan ya varios expertos, esto podría hacer justamente el efecto contrario, que es subir aún más los precios de los alimentos. Así que estaríamos ante una medida que sí que beneficiaría al Estado al recaudar más, pero que volvería a perjudicar a todos los españoles. Gracias, Marín. Una más, ¿eh? Yo creo que le podría ya directamente poner de nombre tasa Roig o tasa Mercadona y así quedaría mucho más claro, ¿no? Porque tasa inteligente me parece un insulto a la IDEM, ¿no es así?
Pero lo más absurdo de todo esto es el argumento de que esto va a beneficiar a los consumidores. Vamos a ver, no. No se puede ser comunista a medias. Si eres comunista, sé comunista del todo. Es decir, te voy a poner este impuesto y te voy a controlar los precios. Porque claro, si pones el impuesto y no controlas los precios, cualquier empresa mínimamente coherente o mínimamente coherente con los deseos de sus accionistas, ¿qué va a hacer? Va a ser repercutir ese impuesto sobre los precios. En resumidas cuentas, los ciudadanos acabamos pagando el nuevo tributo que Yolanda Díaz quiere imponernos. Y en última instancia avanzamos, eso sí, en el control estatal de la economía. Ese dinero ya no está en manos de las empresas, ya no está en manos nuestras, está en manos del Estado. El Estado evidentemente nos lo devolverá con una palmadita en la espalda y le tendremos que dar muchas gracias a Yolanda Díaz por habernos dado el dinero que nos acaba de quitar. Y lo de inteligente Yolanda es contradictorio, eso es evidente, un oxímoron. Pero si eso lo tienen que aprobar a base de votos de Junts y el PNV, además de contradictorio, se puede esperar sentada porque no la va a aprobar en su puñetera vida. Recordar que la alimentación, el epígrafe de la alimentación dentro del IPC desde que lleva Sánchez en el poder ha subido un 40%. Y la vivienda, ni te cuento. La gente, la clase media está perdiendo, que tiene una crisis del poder adquisitivo. La gente no puede vivir y esto se va a reflejar en el cambio político. Hay dos sectores que son el pivote del cambio político, que son los jóvenes, que están muy disconformes con su futuro y con las oportunidades que le brinda este tipo de sociedad, y también con el sistema político, lo que están viendo, y luego las clases medias depauperadas de los cinturones industriales y tal, que en su momento votaron izquierda, y ahora, sin embargo, el voto de rebeldía quizá está en otros partidos. Bueno, estos son... pero esto tiene influencia. Un poco, Carlos, ¿no? Son medidas comunistas que te van colando poco a poco, poquito a poco, por fascículos, y al final te acaban haciendo el pack completo de la medida comunista de turno. Yo creo que directamente pueden coger y decir prohibimos los márgenes de beneficio y que las empresas no puedan tener beneficio y ya está, ¿no? Porque es un poco hacia lo que van Eso encaminado. sí que ayudaría. Directamente prohibimos la libertad de empresa y los supermercados. Ponemos un supermercado estatal con las baldas vacías y asuntos solucionados. Estilo cubano, estilo soviético. Y precio fijo y tal y cual. Pues bueno, pues es que todas las medidas son estas. Luego nos dicen, ¿no? En los parlamentos te lo dirán a ti también, nosotros no somos comunistas. Bueno, pues todas las medidas que hacéis están inspirados en comunistas. Y al final, ¿quién sale perdiendo? ¿Quién es? Pues sale perdiendo el ciudadano, por supuesto, claro que sí. Las pymes son las que salen perdiendo y nos tienen hablando de estas chorradas de los supermercados que efectivamente no van a salir porque no tienen la mayoría en un parlamento para hacerlo. Y hay cuestiones más importantes, pues estamos hablando de la OPA del BBVA Sabadell, ¿no? Ahí sí que está en juego también, además en la forma torticera en la que está jugando el gobierno, los intereses de las pymes, a las que hay que apoyar, de los pequeños empresarios, de los ciudadanos, de la gente que tiene que tener un banco, un cajero para poder hacer sus operaciones, y con cuestiones nimias, como es este impuesto absurdo, nos lo sacan a debate público para que nos escanicemos, y cuestiones como la OPA esta, que tiene una entidad más importante, la OPA Steel, pues bueno, por hacer de tapadillo, como otras muchas cosas, ¿no? Que nos tienen acostumbrados y que sí que afectan y que sí que acaban llevándose a cabo y afectando a la vida de la gente, ¿no? Ahora, de la OPA, a mí me gustaría saber qué ventajas tiene o por qué el BBV quería comprar el Sabadell si no era por conseguir más beneficios y reducir costes. Que me lo explique alguien porque no me lo creo. En fin, no hay tiempo para más, señores. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Nosotros nos despedimos, ya saben que les esperamos mañana jueves aquí puntuales a las 12 para seguir dando caña, que la mejor información, el mejor análisis de esta tarde en la redacción abierta con Xavier Orcajo dentro de unas horitas, y que todos ustedes pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, tanto del Telegram de Julio Ariza, que está en Barcelona almorzando con muchos socios del Club de Amigos, como el resto de redes sociales de esta casa. Por lo demás, que descansen y que pasen un feliz miércoles. Hasta mañana, adiós.